Suscríbete a La Panterita. Conexión total con Personal Flow. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Ahora puedes pagar tus bonos de Colcat de manera digital. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Avon, calidad que une generaciones. ABC Cardinal 7:30 AM. Escúchanos online en www.abc.com.py/730 AM o descarga la aplicación de ABC Color a través de Google Play o App Store. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Johnny González? Buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Hola, Bruno, buen día para todos. ¿Quién es Lucas Prato, quien sería próximo refuerzo del Olimpia una vez que se levante la sanción? Jugador de 34 años actualmente, es de aquellos jugadores que inician en inferiores de un rival y después, o sea, de un equipo que después termina amargando a ese mismo equipo. Él hizo, después de pasar por un equipo de su ciudad natal, hizo inferiores en Boca. Y después de ir a Boca, no llegó a debutar en primera división y de ahí da el paso para que empiece su carrera profesional en Tigre del fútbol argentino. Y a partir de ahí ya empieza el recorrido de un jugador de una larga trayectoria en cuanto a clubes. Estuvo por Italia, después el recorrido que significa estar en la Argentina, en Vélez. Donde ganó la Copa Libertadores 2018, Fabio Martín. Por eso, ante Boca. Con River. Después de Vélez, él va a River y ahí es donde le amarga a Boca, donde él hizo las inferiores, pero sin debutar. Y tiene una destacada actuación en esas finales ante Boca y sobre todo en el Bernabéu. Perdón, ¿cuántos años y dónde estuvo últimamente? 34 años últimamente en Defensa y Justicia. Sí. Con poca participación en el equipo de defensa, pero habría que ver cómo le va en su salida del país, porque ella estuvo por Chile, en Sudamérica y en Brasil. En el Minero campeón con el equipo del Atlético Mineiro, campeón también con la Católica. En su momento, cuando era mucho más joven, Lucas Prato, y es su tercera salida en Sudamérica, porque su contratación está plenamente confirmado. Su recorrido profesional comienza en Tigre 2007-2008, pasa después un breve tiempo en Noruega en el Lyn Oslo. Después vuelve a Boca y no juega muchos partidos, juega 2 partidos, después es cedido a Unión, de Unión pasa a la Católica, de la Católica al Génova de Italia, después viene el paso a Vélez, Atlético Mineiro, San Paulo, ahí del San Paulo River le compra. Sí. Por una cifra millonaria para el equipo argentino. De River otra vez va a Países Bajos a probar suerte en el Feyenoord, donde jugó muy pocos partidos. Ahí, Fabio Martín, quédate un ratito. Estando en River, él lo llama Francisco Arce para traerlo a Cerro. Y él le agradece el ofrecimiento porque ya había arreglado con el equipo. Ahí es que viene Boselli. ¿O fue un delantero antes? No, esa es la época de Boselli. En la época, sí, ahí viene Boselli después, sí, exactamente. Estamos con Miguel Cáceres, jefe de El Digital y del Impreso de Deportes. Gusto saludarte, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, Bruno. Saludos a los compañeros de la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien, te escucho un poco bajo. Miguel, sí. Contanos, por favor, la bomba que lanzabas anoche al filo de la medianoche, te diré, cuando nos enterábamos de esto que vos lanzabas como noticia y realmente a muchos sorprendió. Sí, primero me parece una incorporación muy importante que va a hacer Olimpia.
más allá que los compañeros ahí destacaron ya la poca participación que tuvo en Defensa y Justicia el año pasado Lucas Prato, 34 años y con un extenso recorrido como lo apuntó Fabio. Anoche me encuentro con ¿cómo decirte? Un cercano de la dirigencia de Olimpia, recorriendo por ahí, comenzamos a charlar, hablamos y me dice que comentaron dentro del grupo que iba a haber un fichaje bomba. Se había hablado de tantos nombres que el propio Francisco Arce había iniciado conversaciones con jugadores extranjeros, digo, y estaban ahí. Entonces me pongo a indagar. Primero intento tener datos del lado del presidente, me dicen que él sigue de viaje, que sigue afuera del país de vacaciones. Entonces cambio mi rumbo y voy por otro lado, y ahí que consigo el nombre de Lucas David Prato, el nuevo fichaje de Olimpia, que accede a venir al club conociendo la situación financiera y con un salario que se va a ajustar a la realidad del club. En eso hay que apuntar, si bien, no soy santo de devoción de Héctor García por situaciones que han pasado, es el que llevó adelante estas negociaciones y termina con éxito, y se puede decir a esta altura que Lucas Prato va a ser uno de los nombres que se va a anunciar apenas Olimpia también anuncie el levantamiento de la sanción de FIFA y comenzar a dar a conocer los nombres de los ya confirmados. El caso de Hugo Benítez, Carlos Paraguay Espínola, Ronnie Reyes y Lucas Prato. Y a ver otro nombre que de repente puede ir saltando, si no es hoy o mañana. Ahora, él viene por un año a préstamo con el pase en la mano. Él viene como jugador libre, Bruno, pero no me precisaron el tiempo de contrato. Suponemos que va a ser un año y seguramente de acuerdo al objetivo renovable el vínculo, ¿verdad? Esa precisión no la tengo, no voy a mentir en eso, pero sí llega como jugador libre y se ajusta a las posibilidades del salario que le puede pagar a Olimpia. ¿Sabes si va a haber más fichajes de esta naturaleza, fichajes bomba, como se suele decir? Porque hay un lateral izquierdo también confirmado, Johnny. Sí, todavía Morínigo, 18 años. Morínigo, sí, paraguayo él, ojo, paraguayo. Paraguayo, sí, paraguayo, pero con carrera iniciada al otro lado de la frontera. A raíz de la publicación lo de Lucas Prato, ya esta madrugada me escribe un colega argentino con el que solemos intercambiar informaciones y me comenta que también ellos se enteraron que gente de Olimpia entró en tratativas con el chileno Arturo Vidal, que en medio aparece Boca, inclusive con un mayor ofrecimiento en lo económico. Y que quedó ahí nomás el tema porque Boca se mete en el medio, pero aparentemente ya hace poquitos minutos también me vuelve a dar un timbre del colega de que entre Boca y Colo-Colo está el futuro de Arturo Vidal. Boca por el lado financiero y Colo-Colo por un estima o amor del jugador hacia ese equipo de Chile, y que lo de Olimpia quedó ahí nomás. Hicieron también las tratativas y que al parecerlo de la oferta de Boca, y ahora Colo-Colo prácticamente lo de Olimpia pasó a ser una tercera opción, pero fue un intento también que se hizo desde para uno. Ahora, otro fichaje yo creo, porque a mí me vuelven a reconfirmar lo de Carlos Arrua, si bien se enfrió un poco y ya estaba todo encaminado como lo de Paraguay Espínola, también lo de Carlos Arrua, que hizo toda la pretemporada o está haciendo la pretemporada con Nacional, de que faltaría la inspección médica y otros detalles también, pero es un punto que ahí está flotando siempre esa posibilidad también de contratar a Carlos Arrua. Bueno, no, definitivamente una gran sorpresa. ¿Ustedes quedaron sorprendidos, muchachos? Sí, porque yo fui uno de los que empezó a analizar un poco la situación de Olimpia desde el punto de vista económico y qué iba a hacer, y encontrar este tipo de jugadores en el mercado con toda la trayectoria, más allá de lo que se puede hablar de su final de temporada, es un jugador que
que calza muy bien para lo que estábamos hablando, ¿verdad? Es que también, o sea, debe haber una aceptación de la realidad. O sea, si un jugador de esta exposición, talla, llámale como quieras, hubiera tenido un gran año, no estaría mirando el mercado paraguayo. Y como bien decía Miguel, creo que hay puntos a favor de la gestión, porque ¿cuál era la primera sensación o recepción cuando Miguel daba esta información anoche? Ya que justo Olimpia está solucionando los problemas de fichajes que después no pudo cumplir con los compromisos económicos. Pero cuando Miguel dice, no, el jugador viene libre y se va a adecuar a lo que es la realidad, a la actualidad del Olimpia. No estamos hablando de un jugador barato, pero con lo que averiguó Miguel, da la sensación de que no va a ser tan grande la erogación. Entonces, desde ese lado, particularmente cuando Bruno preguntaba lo de la sorpresa, pero también, porque el hincha decía, mira que puede ser otro jugador que después no. Si él se va a adecuar a la realidad del Olimpia, un equipo que en este momento está intentando levantarlo de la sanción, y eso no significa que esté eliminando todas sus deudas, todos los pasivos, yo creo que habla muy bien de lo que ha sido la gestión. Después, con lo que dijo Arce ayer de Paiva, ya dependerá de una cuestión futbolística, pero me parece que es una muy buena contratación. Y la otra parte que también decía Chiqui, que era difícil encontrar en el mercado un jugador. Imagínate, al final, el que viene es Lucas Prato. No es cualquiera de eso que vos decís, bueno, ya no tenemos opción alguna y traemos uno, vamos a probar suerte, porque esto no es probar suerte, más allá que tiene que venir a adaptarse a nuestro fútbol. A muchos delanteros les costó, el caso de Moreno Martín, por ejemplo, pero estamos hablando de un delantero ideal para lo que pretendía Olimpia, Johnny, porque estamos hablando que Prato... Pero, Fabio, perdón, él es más va hacia Bruera o hacia Paiva. Más hacia Paiva, pero en realidad es un complemento ideal para un 9 de área, porque él no es 9 de área, es un delantero, claro, obviamente, pero no va al choque, es un juego con mucha movilidad, se tira por los costados, un segundo punta. Ahora está adelantando, perdón, brevemente, Germán García Groba, Matías Rojas se queda en Corinthians, se firmó un compromiso de pago y el paraguayo continuará en el Timau. Acaba de lanzar esto el colega Germán García Groba hace 17 segundos. Bien, esperando también que él pueda relanzar su carrera desde el rendimiento, desde los rendimientos que tienen que ser acordes a lo que hizo en Racing para que vaya a Corinthians. Esa es la otra parte también a partir de ahora para Matías Rojas, que de esta manera entonces sigue en el Corinthians buscando esta posibilidad de levantar vuelo nuevamente. Miguel, ¿algo más? Por lo que manifestó Dani sobre el tema de la echadez de Lucas Prato a la realidad de Olimpia, me hago nomás la idea de que si bien aceptó un salario que se ajusta a la realidad del club, no hay que descartar algún premio especial por objetivo logrado, ¿verdad? Por ejemplo, ganar la Copa Sudamericana, ganar los títulos de este año en el torneo paraguayo podría significar un plus. Hay gente que le gusta en esa mesa escuchar el plus en ese sentido, ¿verdad? De los objetivos logrados. Y hay que estar expectante, Bruno, porque apenas se anuncia el levantamiento de la sanción de FIFA, se van a ir soltando los nombres y seguir nadando de quién es el próximo o quiénes serán los próximos fichajes del Olimpia. Yo creo que esto se va a dar más, no se van a quedar solo acá, porque era un tendal de nombres y opciones que había entregado Chiqui a la directiva o a los encargados de las gestiones para ver las gestiones, y se van cumpliendo. Se tiene a los dos defensores, Espínola, Benítez, está lo de Ronnie Reyes, que hace bastante tiempo se hablaba de esa posibilidad, y creo que fue Johnny el que mencionó desde ya la anterior intención de Chiqui de tenerlo a Lucas Prato en cero, y ahora se le da en el Olimpia, digo bien. Miguel, quédate que voy a lanzar una bomba. Te escucho. Tiene que ver con Olimpia. Otro fichaje. Una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida. ¿En mi caso? No, en tu caso. Fabio. Caso FIFA. Tu oportunidad, Chum.
Olimpia. No es lo mismo que también... Fuerte, bomba. No, por eso. No es lo mismo que también, porque después yo iba a preguntarle a Miguel, porque no se quedó solamente con lo del oso. No. Oportunidad perdida. No, pero lo dijo su... No, ya, No, pero no. ya está comenzando mal. Le adelanto. Tira, Dani, completa. No. No entiendo, ya me dijiste que... yo ya... Ya comenzaste mal, pues no, puede ser el tema. ¿Qué es lo que... o sea... Lo del presidente? Dani, a Fabio no le respondió, evidentemente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Confirmado. Y amplío más la información. Este ya es otro reglón. Otro capítulo, señores, en redes sociales. Reitero esto, Miguel, ¿escuchaste? Sí, escuché. Confirmado, Miguel Cardona no va a continuar como presidente del Club Olimpia. No se va a presentar como candidato a la asamblea del mes de marzo y Olimpia tendrá nuevo presidente. Punto y aparte. En las próximas horas públicamente. Tercer tema, y me parece lo más fuerte. Wilson, ¿podés acercarte urgente, por favor? Levántame la música. Estamos, es cierto, en la CTV, le pido mil disculpas a la gente de CTV. Entra Wilson, por más que sea un poco desprolijo en televisión, estamos en radio también, pero así funciona esto. Levanta la música, por favor. Anticipo. Exclusiva. ¿Quiénes serían los candidatos a la presidencia del Club Olimpia? ¿Qué tal estamos, señor Chan? Bien. Fuerte estamos viniendo, ¿verdad? Sí. Esto es Max Verstappen, Sí. es Hamilton, es Senna, es Schumacher en curva de, no sé. Se entiende. Por eso después te hacen... No, ¿sabes lo que Fuerte estamos viniendo, papá. Fuerte, no me interesa. Tiramos todo. ¿viste? Bruno, Señor. voy a respaldarme en una frase que utilizó ahí Dani Chung. No sé, parece que no duerme porque lee todas las informaciones en redes a pesar de la hora. Él dijo, Miguel no se quedó solo en esa bomba, dijo. ¿Cómo? Dani Chun dijo, Miguel no se quedó solo en esa bomba. Dani Chun dijo, Esto que estamos tirando es contrabomba, Miguel. correcto, no quiero nomás. Y atender lo que viene ahora. ¿Cómo? Atender lo que viene ahora. No, te decía candidatos. nomás lo que Dani Chun que quiso apuntar, es de que también vimos a apuntalar una bomba que es justamente relacionada a la situación de Cardona en la presidencia. Ahora, a mí me Yo creo sorprende que Dani Chung cuando dice que no nos quedamos solo en una de las bombas Ya tiro. tiramos, sí, Tiro, Miguel. Escucha todo, Chun, esto y después vamos a comentar. Sí. La noticia, pues es la noticia, hermano. sí, claro. No, antes de cortar nomás. No, a Chun le estoy diciendo, no te preocupes, voy a cortar. Quédate vos en línea si acá esto está caliente, hermano. Esto está... Por eso, no, digo nomás que también accedimos a esta información, pero esta media mañana cambió. Mira vos. Quiere decir que... Mira, en Twitter, ¿sabes cuánta gente nos está siguiendo? @ Bruno Pon 504. Ujú. Fal 1080. 67 personas. Ajá. Esto la gente lo puede ver. No es que yo estoy mintiendo, son números. No. ABC Está en la dicha. ABC Cardinal 35. Deportes Total 780. Una persona está escuchando. Un saludo a esa persona. Bueno.
Candidatos del Club Olimpia a la presidencia del club, porque Cardona no se presenta en marzo. ¿Y si sigue? ¿Cardona? Sí. Voy a utilizar una frase tuya, Iba Johnny. No continuaría. El lado de Johnny me gustaría esperar. Te digo, esta media mañana cambió esa posición. ¿Querés que ponga no continuaría nomás por cualquier cosa? No. No, pero si vos tenés la información... No. Bruno, por favor. Miguel. Te digo, pero yo te doy desde mi punto de vista, desde mi lado. Miguel, yo te digo que no va a continuar. Y a mí me va a extrañar mucho, más ya que también pedimos información, pero hacer tantas gestiones. Primero, él va a dejar el club con el levantamiento de la FIFA, fichajes y una donación de el remozado estadio Manuel Ferreira y muchas cosas más. Va a contar muchas cosas, Cardona. Va a contar muchas cosas en su conferencia de prensa. Es más, me mantuve en la cautela porque también tuvimos información y después me cambiaron la historia. Atendé, ahora estamos con 561 ya en Twitter. Por eso yo creo ahora... que es muy importante lo que estás diciendo, Bruno, en el siguiente sentido. Porque lo que acaba de decir Miguel, uno hubiese hilado el famoso, ¿y para qué vas a hacer tanto si no vas a seguir? Y ahora vos estás contando que en realidad lo que Cardona quiere hacer es una especie de legado. Sí, señor. Entonces, por eso yo estoy juntando todo. Exacto, eso es para lo que justamente significa la inmediatez de la noticia, el análisis de por qué ocurren algunas cosas en detrimento de lo que uno podría pensar como primera reacción. Por eso ese tema del foro perfecto en ese sentido, y por eso la audiencia premia, casi elige. Ahora. Vamos a dejar el tema. 780 ya no tiene más nadie. Cardinal Deportivo ABC 46, que ese somos nosotros también. FAL 1080, a ver cuánto tiene, 70. Nosotros 567. Bueno, está pendiente el tema de los candidatos. Vamos a los candidatos, atiendan. Espera, cuando voy a decirlo es porque hay más de uno. Espera, ahora te cuento, Dani, te cuento a la audiencia. Quiero agregar esto en redes, permítanme. Sí. Miguel Cardona quiere dejar el club con las deudas que pagó. Quiere dejar con el levantamiento FIFA. Por favor, quiero que textualmente escriban los compañeros, los communities que tengo, que les pido por favor. ¿Cuánto tenemos, no? Los 4 tweets, no sé, se ponen ellos de acuerdo, tienen un grupo. Yo ya no puedo más, Miguel, ya estoy... Bueno, Miguel Cardona quiere dejar el club con las deudas que él pagó con su comisión directiva, con el levantamiento FIFA, con fichajes y con la donación de un remozado estadio Manuel Ferreira, que va a tener 3 meses de pausa. ¿Qué regalo para el próximo presidente entonces? Anticipo Cardinal Deportivo también. Exclusiva Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y ahora viene lo más, para mí lo más fuerte, 618 ya. En tiempo real, en Twitter nos están siguiendo. Después ni hablar lo que va a ser en radio, no sé, en el auto, en la casa, en las computadoras. Los teléfonos. 69 FAL. ABC Cardinal 49. 1 de marzo, 780 AM. Candidatos. Y sé que lo van a negar y sé que van a decir, no es el momento, Cardona es el presidente, que Cardona, que tal cosa, que la asamblea, que falta todavía, que estamos con la sanción FIFA. Les digo quiénes son los candidatos, ya ahora. Exclusiva. Los candidatos, ahí sí quiero poner un asterisco, serían, tengo uno que está
casi confirmado porque ya llamó. No voy a poner. Estos son los candidatos, hermano. Estos son los candidatos para marzo. Presidencia del Club Olimpia. Marcelo Recanate. Marcelo Recanate inclusive le llamó a Miguel Cardona y se puso a disposición de él. Aunque me lo niegue Cardona y aunque me lo niegue Recanate, yo sé de buena fuente esta información. Y Marcelo Recanate le dijo: yo puedo poner el hombro, presidente. ¿Qué significa eso? Si sabe que se va Cardona, Cardona le está diciendo yo me voy, le dice yo estoy en condiciones de ponerlo. Número 1 en todo el país. Señores, Miguel, 9:20 ahora mismo, casi 1000 personas en @BrunoPon. 1080 fal ahora en tiempo real. Quienes están escuchando, 86 personas. ABC Cardinal ahora 2 minutos. Están escuchando 80 personas. Este somos nosotros, llegó otra vez. 780 AM 1 de marzo, una persona. Con lo del Cardinal Deportivo y ABC ya pasamos los 1000 entonces. Y somos las mismas cosas, somos los mismos. Por somos. eso, más de 1000. Bueno, muchachos, abro la mesa. ¿Qué les parece todo esto? Y sorprendió realmente. Mira que tiene que ser algo tan fuerte que se tapa lo de Prato. Te puedo decir algo. O sea, porque, Claro. porque tranquilamente acá podríamos analizar futbolísticamente cómo encajaría el argentino, pero esto... ¿Te puedo decir algo antes adelante. antes de continuar? Adelante. Te doy el punto, ¿sabes por qué? ¿Cuál? Cuando vos dijiste hacia la presidencia, yo te dije, no, fallaste ya, perdiste. No quería pues matar el... No, pero no se trata... Es que yo No justamente... quería hilaba- matar ya de entrada la noticia, o sea, La incógnita. la incógnita y la atención. Claro, pero yo dejaba abierta... Ahora sí te reconozco que... No, pero está bien, Bruno. Yo dejaba abierta esta posibilidad, este plot twist, como dirían ya los que manejan la jerga moderna, a vos que tanto te gusta, para los chicos y esto. Saludos a Porque- Carlitos Troche, nos está escuchando en Bueno, radio, él envía salud- su radio de su auto. Dice, saludo a ya sé que Carlos. no está en Twitter, Carlitos, No, pero por está eso, claro. semejante auto que tiene también. Mira si solamente nos van a estar escuchando 1000 personas, ¿verdad? Pero lógicamente, con las plataformas tradicionales también. Yo dejaba, o sea, cuando vos preguntaste, yo me fui al tema. Yo no fui al desenlace. Que el propio Miguel reconoce que hubo otra vez viraje, porque repito, cuando se da lo de Prato, que ya es antesala de lo de del levantamiento, por eso yo te decía cuando vos informabas de primera mano, lo primero que a mí me viene a la cabeza es legado, porque hay dos lecturas nomás cuando alguien hace un esfuerzo máximo para decir, yo hice todo esto. A ver, vayamos por ejemplo a otro ejemplo, lo de la APF. ¿Cuál fue uno de los motores para que Robert Harrison, que había dicho que no iba a seguir, que siga? Cuando ve que, espera, yo me comí todas las malas cuando las eliminatorias estaban difíciles y ahora que van a ser las más accesibles. O esta que uno dice, no, mira un poco, hasta lo de ayer cuando Michel Sánchez nos decía lo de la cancha. Mira, o sea, por eso yo decía lo del legado. Porque en esa conferencia yo creo que van a haber revelaciones. Porque Claro. hasta ahora siempre te dijo, Sí, nunca baja la deuda. Esa, Claro. esa es la palabra, Por Dani. eso. Vos sabés que va Ahí- a haber revelaciones Por de la eso, zona. ahí porque, se va porque desde- para decir lo mismo de siempre no amerita cuando decimos, che, fulano va a hacer una conferencia o va a ver, vos lo que, o sea, si va a ser el tema del cassette y dimos nos vaciamos o mojamos toda la camiseta, no se dio el resultado, lo que el profe nos pidió durante la semana, no. Entonces desde ese lado, lo de la cancha, lo de la deuda, dentro de todo, Cardona va a quedar como un presidente que levantó 2 veces las prohibiciones de otras dirigencias para contratar, porque en la transición 22-23 contrató, y en esta transición 23-24 hará esto.
Cuando se mencionó, era la primera lectura, no, porque va a seguir el famoso, ¿quién hace tanto esfuerzo para no hacerse cargo? Es como el tema de cortar la cinta. Nuestros políticos lo hasta cortan la cinta cuando hay una gota de cemento para estar en la foto. Entonces, uno deja eso, por eso yo resalto, admiro el trabajo de los compañeros, por todo esto que ha ocurrido desde anoche con lo futbolístico y lo que vos ahora traes con el tema de hasta los candidatos. Insisto con esto, Dani, porque quiero que en redes se levante. Para que la gente entienda de el por qué. Cardona, que mucho batalló, hay que reconocer esto, mucho batalló. Él por eso hace la asamblea de marzo, porque él lo que quiere es, repito esto, Cardona quiere dejar que conste en acta las demandas y lo que su comisión directiva pagó. Levantamiento por segunda vez del caso FIFA. O sea, va a levantar el caso FIFA. Va a fichar jugadores y cuarto, cierra 3 meses el estadio, remoza el estadio y él hace esa donación. Hasta ahí, marzo, dice Cardona, señores, yo dejo el Club Olimpia, elija el pueblo. Y que, no sé, el futuro dirá si Miguel Cardona hizo bien o mal las cosas, el futuro dirá, te extraño Miguel Cardona, volvé Miguel Cardona o no sé. Yo hasta por lo que decís sumaría el siguiente detalle. Nosotros estamos diciendo marzo como una especulación de lo que fue aquella programación donde nos enteramos que Olimpia hacía asamblea, guión, elección de autoridades. Cuando charlamos con Álvaro Bilbao. Pero si vamos a una cuestión estricta, puede hasta el 30 de abril. Johnny, vos ayer decías, y también Michel Sánchez, aproximadamente 3 meses. 90 días. 90 días. El tiempo que me dijeron. ¿Sabes qué? Hasta si yo voy a ser puntilloso y leer entre líneas. Y si la idea es dejar así bien el famoso legado. Yo la asamblea la hago en abril. Yo la asamblea la hago cuando el Manuel Ferreira esté a punto. Claro. O sea, si son 90 días y el estatuto me permite que hasta el 30 de abril puedo, y yo ya voy a dejar, yo quiero retirarme bien, no es el famoso está por terminar. Pero podría terminar ya eso para marzo. No, pero claro. o sea, yo digo, hasta dejar, porque si vos decís marzo y si es 90 días, capaz no lleguen, van a decir, no, cuando eso esté bien acá, cuando este está acá, y vaya a saber cómo estará deportivamente Olimpia en marzo, en abril. Y a esto hay que agregar que sinceramente esto es algo insólito, porque no se da, por lo que vos estás explicando, esto no se da casi nunca en una directiva, que un presidente que tanto batalló, que tanto esfuerzo hizo por el club, se vaya en estas condiciones, ¿no? Porque ¿cuál es el disparador para poder irse tan repentinamente? Decimos desde el punto de vista que esto así rápidamente se da porque habrá analizado bastante con la familia, porque al final de cuentas el que va a heredar el club va a encontrar de lo que ha sido una montaña de deudas a lo que va a bajar, sin dudas, algo un poco más ordenado con respecto a lo que encontró Cardona. Y realmente esto no se da mucho en ningún caso, ¿verdad? Prácticamente, de que un dirigente haciendo tan bien las cosas, haciendo camino para poder continuar ordenando el club ante el caos financiero que significó su llegada, me parece que no, realmente tiene que haber algo que definitivamente hizo que él termine fastidiado ante esta situación. Daños ¿verdad? colaterales, me dijeron la frase. Daños colaterales. Ahí está, porque... Tenemos un archivo, gracias Wilson, gracias Kika, a todos los compañeros. Perdón muchachos, tenemos un archivazo. Marcelo Recanate, ponelo al aire. ¿Querés volver en algún momento a la presidencia, Marcelo? ¿Te gustaría? Y puede ser. Si te piden los hinchas, ¿lo pensarías? Puede ser, es una posibilidad. Pero muy a futuro, Marcelo. Y las elecciones en el Olimpia, las próximas elecciones son en diciembre del 2024. Antes, luego no hay posibilidad, ¿verdad? Falta todavía un tiempo, ¿verdad?
falta un tiempo. Sí. Pero bueno, o sea, el bichito sigue picando entonces, Marcelo. Sí, yo creo que el bichito nunca deja de picar. ¿Cómo estás viendo los dramas económicos, el día a día, cuando dice el presidente Cardona, nos cae un juicio casi todos los días, estamos batallando, peleando? Realmente un trabajo heroico el del presidente Cardona, admirable su trabajo, me saco el sombrero. ¿Te sorprendió para bien, Marcelo? No me sorprendió porque tenía muy buena referencia de él, ¿verdad? Así que no me sorprendió, pero está haciendo un trabajo buenísimo, ¿verdad? ¿Crees que en algún momento la gente va a acceder y tener toda la información realmente de lo que ha pasado en el Olimpia? Y la verdad que sería bueno, ¿verdad? Que la gente acceda a todos los detalles de la historia, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, y Cristian Domínguez, yo insisto otra vez con esto, por favor le pido a los compañeros lo que Cardona va a hacer. Él está en Miami, Bruno. Sí, está en Miami. Va a convocar la conferencia. Desde ahí va a ser la conferencia. Exactamente, sí, señor. Algo... Desde los Estados... Es más, hasta eso adelantamos. Sí, desde los Estados Unidos va a ser la conferencia de prensa, ¿verdad? Y... tipo pandemia. Ahí va a contar, va a hacer muchísimas revelaciones. Insisto con esto. Va a anunciar el levantamiento de la FIFA, refuerzos, va a contar muchas cosas y que no se va a presentar, bueno, no sé si ya va a anunciar ahí, que no se va a presentar en marzo. Yo creo que anuncia allí. Y después todo lo que levantó, todas las demandas que levantó, y la donación que va a hacer al Club Olimpia, el legado que él va a dejar a la institución. Bueno, si hacemos un sondeo, ¿qué puede pasar? Sondeo de futuro presidente. Cristian Domínguez, Coto Nogués, Marcelo Recanate u otro presidente. No, yo creo que con esos nombres no va a haber un cuarto. Y quiero insistir en redes también esto porque es muy importante. Marcelo Recanate le llamó a Miguel Cardona y le dijo, yo estoy para poner la espalda, el hombro. Por eso cuando dije, tengo uno que ya está casi confirmado como candidato, es Marcelo Recanate, porque le dijo eso a Cardona. El otro candidato muy fuerte es Cristian Domínguez, porque Cristian Domínguez ya fue dirigente de Olimpia, conoce, es el hijo de nada más y nada menos que Osvaldo Domínguez, hermano del presidente de la Conmebol. Trabajó en varias directivas. En varias dirigencias. Sí. Coto Nogués conoce el club, otro candidato, conoce el club, conoce los números, conoce la realidad. Gestionó con Cardona ahora, son 3 candidatos fuertes hasta ahora. Para mí el oficialismo estará con Coto. Claro. Él tiene ahí el ¿cómo se dice eso? A mí, ¿sabes qué me dijeron, Johnny? Sí. Y esto también es importante. Yo sé que le estoy dando demasiadas, ¿cómo se llama? Tareas a los muchachos en redes, pero bueno. Sucede cada Miguel Cardona, a mí me han comentado que él va a dejar el arco libre a la elección del hincha del socio del Olimpia. ¿Sí? No se va a inmiscuir absolutamente en el tema de apoyar abiertamente a un candidato. Es que si uno ve la trayectoria de estos 2 años y meses de Cardona. Miguel Cardona, vas a ver que más allá que sí, por eso yo te escuchaba atentamente cuando decía uno de la casa, de adentro, y fíjate, tanto Grillo como Recanate también son del Olimpia y todo eso, pero claro, vos hablabas del oficialismo, pero tampoco se puede catalogar como oposición a ninguno de los otros 2 candidatos,
Fíjate lo que decía Recanate en esa entrevista de archivo, y hasta ahí decía diciembre de 2024, pero era el 2024, y no vamos a ignorar que Miguel Cardona se pasó agradeciendo a Alejandro Domínguez con el tema de cómo la Conmebol intervino para el tema de Derlis con Dínamo. O sea, no, si es que los tres se postulan, que no sé si se va a llegar a eso, porque una vez que se postulen o aparezca el nombre o la foto en la papeleta, para ir un poco a algo más tradicional o convencional, se supone que va a haber una especie de oposición. Yo creo que van a tratar de consensuar. Sobre todo si vos escuchamos el archivo de Recanate y mirás un poco los antecedentes de estos otros que pueden ser candidatos, ves que no hay críticas hacia el trabajo, ellos reconocen, es como un reconocimiento del trabajo de Miguel Cardona. Miguel, vos estás todavía ahí. Sí, señor, escuchando atentamente. Por favor, yo sé que vos estás recibiendo mensajes que tenés fuente también. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas aparte de los descuentos una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta para estas y otras ofertas al 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Bueno, ¿qué tenés, Miguel, por favor? ¿Qué pensás de todo lo que estamos hablando? Y sorprendente todo lo que pasa. Primero, lo del importante fichaje, este anuncio que estamos presentando, principalmente a los olimpistas, pero yo me sumaría a Dani y ver esa posibilidad de que se extienda hasta abril la fecha de asamblea ordinaria del Club Olimpia y que en ese lapso pueda cambiar de posición Cardona. Insisto, la información estaba ahí, esa posibilidad, esa posición asumida, pero a partir de esta media mañana cambió seguramente, supongo, que alguna llamada de algún alto directivo o otra gente conocida del club que respalda a Cardona le puede hacer cambiar de idea. Pero la información es cierta, es veraz, Simón. Cardona, o sea, pero perdón, Miguel, entonces, para mí te lo digo muy humildemente, Miguel. Para mí es muy importante tu respaldo en el sentido de que vos me digas que es cierta la noticia que estamos dando ahora o que estoy dando. No, porque vos tenés información, como muestra vale un botón lo de Oso Prato tirata ayer, ¿verdad? O sea, vos también manejás la información de que se va Cardona o que no se presenta en marzo. Exacto, sí señor, tal cual, pero dejando abierta esa posibilidad que en este lapso a la fecha de la asamblea pueda cambiar de posición. Primero, como dijo Dani, la situación futbolística puede estar muy bien de la mano de Francisco Arce, ya con la situación financiera casi blanqueada y saneada altamente, y el equipo rindiendo. Me parece que Cardona va a pensar retirarse después con un título y seguramente tirando toda... No, en marzo se va. Yo, Miguel, te digo que él hace la asamblea y en marzo no se presenta. Él no se va a presentar en marzo. A lo sumo puede tirar, me parece que Dani le está tirando una idea al presidente de la Olimpia que haga nomás en abril, entonces haga la inauguración del estadio, todas las mejoras presenta y ahí diga, señores, yo he cumplido, hasta acá llego, muchísimas gracias y acá hacemos la noche olimpista y la reinauguración del para uno. Y si, como decían Bruno y Johnny, si el anuncio parte 1 va a ser en Miami, que lo haga también en casa, van a decir, y más una casa donde él va a hacer la gestión, la remodelación y nadie atiende. Esto, cuando es así, es porque es verdad lo que estamos contando. Claro. Nadie se borran todos, no contestan, dejan en visto, nadie hasta ahora. Wilson está llamándole hasta al Papa Francisco ahora mismo. Perdón, no, lo que decía nomás Dani, que es una palabra importante acá. Hay consenso, porque va a haber consenso acá no va a haber pelea para llegar a la presidencia de marzo, entonces se puede dar eso que vos decís dentro del consenso, de presentarse varios candidatos, de esperar un poquito más la asamblea inclusive, que se pueda dar eso dentro de los plazos que se estableció, es decir, hasta el 30 de abril se tiene tiempo, entonces podría darse eso. Yo lo que quiero ir a lo siguiente desde el punto de vista de que no hay cuestionamientos al trabajo de Cardona, es más, lo escuchamos a Recanate,
yo nunca ni siquiera escuché alguna declaración en contra de Grillo Domínguez hacia esta tarea, hacia este trabajo. Entonces estamos hablando de un presidente que va a llegar más allá de la montaña de dedos, que va a seguir teniendo Olimpia, algo un poco más ordenado, ¿no? Y con un equipo que está ahí, funcionando con un técnico importante del Paraguay. Miguel, ¿algo más querés decir, por favor? No, señor, yo creo que explosionamos bastante en cuanto a las informaciones de Olimpia, Bruno. Felicidades, Miguel. Excelente No, trabajo de favor, medianoche, impecable, increíble de anoche. No sé qué hora dormí, hermano. Descansa, por favor, te pido. A ustedes también ya anda picando el bichito de querer volver a estar ahí. Calmate que el año es largo, Miguel. Tranquilo nomás será. No, pues, cargadísimo 2024 vamos a tener. Sí, señor. Gracias. Un abrazo. Abro teléfono ahora y pimponeamos. 41 51 730, 41 51 731. Grillo Domínguez, Recanate o Coto Nogués, otro candidato o un candidato de consenso. ¿Qué quiere el olimpista? Por ejemplo, si digo de consenso, que se pongan de acuerdo todos y digan, bueno, nuestro candidato va a ser Marcelo Recanate, a él le vamos a apoyar. Que diga Cristian Domínguez es el candidato elegido por todos, le presenta conferencia de prensa, todos los olimpistas le vamos a apoyar a Cristian Domínguez. Conferencia de prensa, Coto Nogués, Marcelo Recanate, Cristian Domínguez, Coto Nogués va a ser presidente de Olimpia. O quiere otro candidato, o elige uno de los tres. ¿Se entiende bien, verdad? Son 5 opciones. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, señor? ¿De dónde llama y cuál es su nombre? De Ñemby, Pablo Ojeda. Pablo, ¿escuchaste todo lo que está pasando en Olimpia? Final deportivo 10 de 10. Gracias, señor, muy amable. Nadie le pisa el poncho a usted. Para mí, Recanate. Sí, ¿Por qué Recanate? Porque él que tiene una buena espalda y le está apoyando a mí. Y a mí me gusta Recanate. Por eso. Gracias, señor, muy amable. Estaba anotando, Fabio, tenemos que vender. Dale, hacemos el ping-pong y estamos con el oyente. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Hola. Bruno, ¿cómo va la porte? Bien, será. ¿De dónde llamas? ¿Cómo te llamas? Estoy por el interior, en 1 de marzo, estoy ahora mismo. Leonardo soy, Bruno. A ver, ciudad de 1 de marzo, ¿verdad? Sí. Decime, ¿qué opinas? Tú ya la Olimpia, Bruno, será. Enorme, gigante. Imagínate, no va a jugar la Libertadores y le trae este dato. Así que escuché que una noticia ya confirmada. Eso por un lado. Y por otro lado, si depende de que no se vaya nunca a Cardona. Pero si se tiene que ir, que venga otra vez de Recanate. Esa es mi opinión, Bruno. Bueno. Muchísimas gracias por la atención. No, a usted, señor. Gracias por llamar. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero, liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías, Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo, Laureltí, Capiatá, kilómetro 27, Ruta 2, casi Avenida Rojas Cañada, Loma Putá, Ruta Tras Chaco, kilómetro 12,5, Ñemby, Ruta Acceso Sur, casi 29 de septiembre y Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. Pero si el teléfono es la década del 80, 90, por ahí, Quique, porque Diana, eso no, cambiame, papá, el teléfono del cel. ¡Hola! Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos y de dónde?
Jorge, acá por la calle, con ese teléfono parece que te diste ahí con el disco ese, ¿no? O sea, Bruno, antes que nada, impresionante cómo le pasamos el chavo a la otra radio. ¿Sí? No, tranquilo. Bruno, ¿Quién querés que sea el presidente? ¿Querés un candidato de consenso? ¿Qué querés? Decime qué querés vos, por favor. te digo primero que nada, quiero Recanate, porque Coto Nogués le va a poner ruedita al club y le va a llevar a su casa. Y Grillo sí que a los 2 meses va a renunciar, porque viste que él se candidata a algo y después renuncia, a la 1 semana ya renuncia otra vez. Recanate. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo, WhatsApp 0986-519-505, seguinos en Instagram, @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián, vení, juntos vamos a crear. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, ventas al por mayor y menor, o llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo está, señor? Bien, amigo, muy bien. A ver, ¿querés candidato de consenso? ¿Querés Grillo, Domínguez? ¿Querés Recanate? ¿Querés Coto Nogués? ¿O querés otro candidato? Marcelo Recanate, Caraí, le peso de frente, Joa Pechagua, Cuimba, Ebenico, que coño le está me oinda en la Olimpia, ¿verdad? Gracias por llamar, muy amable. Gracias, Bruno. Fabio. 4 votos a favor de Recanate. Seguimos atendiendo la llamada, por favor, y vendemos con los muchachos, ¿sí? Sí, señor. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, ventas al por mayor y menor, o llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En enero, Sueñolar y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Otra llamada al aire. Buenas tardes. Marcelo Recanate. ¿Por qué Marcelo? ¿Tu nombre, amigo? José. ¿Por qué Marcelo José? No, el tipo se anima, se mueve la estantería, tira plata, buen presidente va a ser. ¿De dónde está llamando José? De Asunción. Gracias, José, por llamar. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Otra persona en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo le va? Bien, señor. ¿Usted? Muy bien también y muy contento por la noticia de que Recanate, no sabemos si va a llegar, ¿verdad? Pero ahora mismo con esta noticia nos sentimos así contentos los olimpistas de que pueden tener la posibilidad de volver y volver a revolucionar el fútbol como lo hizo en aquel 2011, donde movió todo el avispero y no sé, ojalá que vuelva, en serio digo. Perfecto. Marcelo Recanate, otro voto, mi querido Fabio Martín. Sí, señor. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total.
Estamos recibiendo las llamadas de los oyentes para que vayan opinando a quién quieren como presidente del Olimpia a partir de marzo ante esta situación que vive Cardona, que no se va a presentar para la siguiente asamblea. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabio? De Itá te hablo. Isaac me llamó. Desde Itá. ¿Cómo te llamas, dijiste? Isaac. Te escuchamos. ¿Quién es tu candidato? Mira, cortito te hago. Yo tengo un pequeño dilema con Recanate. Después de varios años nos hizo campeones, pero dejó al club, dejó económicamente muy mal también. Aunque ese es mi problema con él. Sí, pero le doy mi voto de confianza. Capaz que ahora está un poco más maduro. Correcto, Isaac. Gracias por llamar. Gracias, Fabio. Gracias. Saludos. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Recordemos, Fabio Martín, ya estaremos con el oyente. Probablemente a esta altura tenemos 12:32. Me dicen que o esta tarde o mañana estaría haciendo la conferencia de prensa el presidente del Olimpia, Miguel Cardona, para anunciar fichaje, levantamiento de la sanción FIFA y probablemente también su no continuidad al frente de la presidencia del Olimpia después de la asamblea. Es categórico entonces que en las próximas horas se levanta la sanción, va a llegar el documento de FIFA. Exacto. Que le va a posibilitar a Olimpia anunciar los fichajes y ahí eso seguro ya le va a dar también a Cardona la posibilidad de hablar de todo esto que tiene que ver con el mundo franjeado a partir de ahora. Exactamente, sí, ya el Departamento de Comunicaciones está atento para cualquier situación que tenga que ver con la comunicación con los Estados Unidos. 12:32, otro oyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, Johnny. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, buenas tardes al señor Chan, a Bruno, compañero, me olvidé su nombre. Fabio Martín, aquí el señor según atento, escuchando también la encuesta. Yo estoy anotando, porque sí. Los votos. A ver, su candidato, señor. El Cardinal Deportivo. Su candidato, señor. El señor Cristian Domínguez. Mira, Cristian Domínguez. El primer voto, Fabio, de Grillo Domínguez. ¿Es su nombre, señor? Mira. ¿Por qué Cristian, señor? Porque tiene la espalda de su hermano, ¿qué más quiere? Y con todo el campo libre que le va a dejar Cardona, sangre joven, y su papá. Perfecto, muchas gracias. Gracias, señor Johnny. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. 4151-730, 4151-731. Las líneas telefónicas para poder aquí hablar en el Cardinal Deportivo acerca de los candidatos que se van a presentar en la Asamblea de marzo. Marcelo Recanate por un lado, Cristian Domínguez por el otro, Rodrigo Coto Nogués, o quizás otro candidato que tenga el oyente. Tenemos justamente a otra persona en línea. Buenas tardes. Muchachos. ¿Qué tal? ¿Y si vuelve Trovato? No, Trovato todavía no puede volver porque sigue la sanción FIFA. Bueno, cualquier cosa, franjeado.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Con Daniel Cabrera. Daniel, ¿de dónde está llamando, señor? Acá de Asunción, laburando a full. Qué bueno, qué bueno. Muy bien eso. ¿Tu candidato? Marcelo Recanate.
el único tipo que puso huevo en la APS. Gracias por llamar, muy amable. Nada. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, con Bruno Pons. Sí, señor, con el mismo al aire. Contigo mismo quería hablar. Yo no voy a hablar de candidato, Brunito, pero gracias de corazón, o sea, por primera vez que entro en tu programa. Y Hacia te dice socio, yo la fan número uno, no le créalo a los otros oyentes si te dicen así número uno, pero ¿sabes? Quiero saber nomás, Bruno, ¿cómo puedo hacer yo? Mira, escucha, ¿cómo puedo hacer yo también para ser amigo del WhatsApp de ustedes? Porque nunca puedo entrar. No, señor, te voy a aplicar de corazón, te juro, 8.000 mensajes, ya imposible, señor. Pero, a ver, vos desde 1972 soy cerrita, Brunito, o sea... ¿Qué capo será? 58, antes de conocer, porque yo soy del interior de Santa Rosa de la Guarabel. Y tira, ¿sabes qué vas a hacer? Tirame unos corazones azul y rojo. Y ahí yo ya sabía, voy a poner tu nombre y a partir de ahí ya vamos a tirar tu audio WhatsApp también. Gracias, papá, por llamar. Un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. ¿Cómo estamos? Hasta ahora tiene 8 votos Marcelo Recanate y apareció un voto para Cristian Domínguez. Hablaba el oyente de que la sangre, lo que tiene que ver justamente su papá, decía, puede tener la ayuda de su hermano. Usaba como argumentos el señor que votó por Cristian Domínguez. ¿Y el consenso? ¿El presidente de consenso no vota la gente? No. Directamente voto para Recanate. Una persona decía... O sea, no vota la gente por un candidato de consenso que elijan... candidato de consenso, no. O sea, todos unidos Olimpia. Qué raro que solo... Sí. Porque si yo soy olimpista, voy a decir, no, que salga un consenso, que vamos a ponernos todos de acuerdo, vamos a apoyarla a él. Si Olimpia no es fácil lo que se viene. Hola. ¿Con quién hablamos? Nelson de Ciudad del Este. Nelson, ¿Matecopio será? Bueno, será Matecopio, Bruno Fabián Pessoa. Pessoa, bien, señor. Decime, candidato Recanate, Cotonogués, Cristian Domínguez, ¿de consenso o querés otro presidente? No, Marcelo, por acusar empleadito de Harrison. Así que Recanate, ídolo de multitudes. Mi voto para Marcelo Recanate. Vamos a estar loco. El único que le enfrentó a la PF y el que combatió la reventa. Ojo con eso. Gracias, muy amable. A ver. Hola. Están llamando en el WhatsApp. Esa sería la ventaja que va a tener Olimpia quizás, Bruno, Johnny y Dani, con respecto al tema de que no va a ser muy traumático todo esto, ni va a haber duelos, ni disputas, ni acusaciones. Porque estamos hablando de un presidente que hizo mucho por el club, que está dejando, más allá, repito, de toda la deuda que se tiene, algo un poco más ordenado y con una proyección ya de un equipo de fútbol, con refuerzo, levantamiento de sanciones de FIFA. Y el que viene va a venir obviamente con ese consenso de la gente, de los socios, de la misma directiva actual. Entonces desde ese lado se puede unificar a una lista única que pueda trabajar en el Olimpia a partir de marzo. Hola. Brunito, ¿qué tal? Señor, ¿cómo te va, campeón? Todo bien, Julio te saluda. ¿Qué tal, Julio? Mala por decime, ¿de dónde llamas? Tranquilo. Y por todos lados, ando trabajo en tema de el conductor de plataforma. Muy bien. Mira, yo creo que es momento de la unidad del Olimpia. Creo que como candidato a consenso le pondría Recanate, vicepresidente Grillo y Coto Nogués, que sigan en el mismo lugar, pero todos unidos. Mira. Muy bien. Gracias por llamar. Muy amable. Okay. ¿Tenés mención pendiente algo, mi querido? Bien, todo bien. Bueno. Hola, a ver, 41-51-730, 41-51-731. Ya vamos a cambiar el frente de la información. Cruz Azul decidió buscarle club a Juan Escobar después del encontronazo que tuvo con el técnico y hay varios clubes interesados. Deberíamos hablar con sus representantes.
Hola. ¿Qué tal, Cardinal? Sí, señor, al aire, Bruno, ¿cómo le va? ídolo. ¿Cómo está, Bruno? Bien, bien, todo tranquilo. Aníbal González, capitán de salud, Bruno. Aníbal, ¿qué querés, será? ¿Qué querés para Olimpia? Yo quiero, Bruno, si es por mí, quiero que sea Recanate. Pues no por una opción que me guste, ¿verdad? Pero es la única opción válida yo en lo económico, Bruno. Esa es mi opinión, Bruno. Y otra cosa, Brunito. A mí que nada más sé que a Maina, Bruno. Yo aposté con mis socios cerristas un 50.000 que hoy se levanta la selección FIFA, Bruno. No vaya, ¿para qué hiciste esa apuesta? Porque yo confío en vos, Bruno. Y pues yo no dije que hoy era ayer, papá. Hoy, entre hoy y ahora, próxima hora, puede ser sábado, lunes, pero no pasa ya esto. Apostar en la que se levanta la sanción sí o sí. Sí, Bruno, pero me hace quedar más rico, Brunito. De verdad, yo te hablo. ¿Querés que te diga cómo está? Bueno, ya apóstate otro adelanto. Dale, Bruno, por favor. Corta y cuento. Chao, Bruno, gracias. Chao, un abrazo. Bruno. Y yo no sé si el consenso sería, se reúnen todos y dicen, bueno, el señor V va a ser el presidente y yo voy a apoyar o me retiro. O directamente no se presentan. Y bueno, pero estamos bien también en la misma línea. Claro. Porque dijimos, Coto Nogués es el candidato. Sí. Tesorero actual del Club Olimpia, es uno de los candidatos. Exacto. Y Marcelo también quiere la presidencia y Cristian Domínguez hace bastante tiempo que viene buscando llegar a la presidencia del Olimpia. Pero entonces sí, ¿cómo dijiste que te dijo la persona? La persona me dice es Coto Nogués con la misma directiva. Pero entonces gozaría del apoyo de Recanate y de Cristian Domínguez. Por eso entonces sería coto de consenso, entonces sería, según lo que te dice esa persona. Sí, preguntarle a vos, Johnny, ¿estará escuchando la radio? Claro, no, está escuchando, me va a escribir. Porque hay algo que es incuestionable en esta actual directiva. Trabajo. Se trabaja, se hace el sacrificio. Y viendo un poco el panorama, como vos decís, Johnny, continuidad y darle continuidad al proceso, al trabajo. Porque si hay un convencimiento pleno, a mí me parece que si Recanate está convencido se va a presentar, pero si vos decís que no quiere candidatarse es otra cosa, ¿verdad? Pero yo escuchando un poco esos archivos también, que siempre pica el bichito y compañía, pero yo creo que están entendiendo dentro de lo pacífico que todo esto, porque estamos hablando de una etapa de transición que va a venir ahora porque va a ser pacífica esta situación, porque estamos hablando de lo que estábamos señalando, ¿verdad? Acá no hay cuestionamiento alguno, aquí no hay división, no hay peleas, no hay disputas, entonces me parece que estamos hablando de una situación de dejarlo trabajar tranquila esta directiva actual con otro presidente. ¿Querés volver en algún momento a la presidencia, Marcelo? ¿Te gustaría? Y puede ser. Si te piden los hinchas, ¿lo pensarías? Puede ser, es una posibilidad. Pero muy a futuro, Marcelo. Y las elecciones en el Olimpia, las próximas elecciones son en diciembre del 2024. Antes, luego no hay posibilidad, ¿verdad? Falta todavía un tiempo, ¿verdad? Falta un tiempo, sí. Pero bueno, o sea, ¿el bichito sigue picando entonces, Marcelo? Sí, yo creo que el bichito nunca deja de picar. Buenas tardes, oyente en línea. Hola. ¿Sí? ¿Conmigo? Sí. ¿Cómo está, Bruno? ¿Sabes que yo ya no digo ese hola, buenas tardes? Porque después me dice tu nariz por mí. No. ¿Sabes que en las redes sociales ayer estaba recorriendo por todos lados y sabes que decía? Nunca dejo de reírme de esto, conferó mi cara. Una vez un oyente así me hizo. En plena transmisión de fútbol. Vos no tenés la chico. No, en serio. Hola, buenas tardes, le digo. Buenas tardes, ¿cómo están? Señor, le escuchamos. Disculpame, por favor. A ver, decime tu opinión. Y la opinión mía, creo que lo más saludable para el Club Olimpia, para continuar el proceso que deja Cardona, un excelente presidente, que hizo muchísimo por el club, le sacó las castañas del fuego. Para mí, un candidato de consenso, Marcelo Recanate. Conoce profundamente el club, el manejo,
tiene ansias de copas y sobre todo le saca mucha roncha a los oponentes tradicionales de Olimpia. Gracias por llamar. Gracias, papá. Un abrazo. Marca de cuadernos preferida en Paraguay. Tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Buenas tardes. Bruno. Sí. Una consulta, Bruno. Marcelo Recanate, en su mandato por el paso con Olimpia, ¿cuánto dejó de deuda? ¿Cuánto? No, yo te pregunto, ¿cuánto él había dejado? ¿Cuánto? No sé, era algo así como, no, muchísimo era y después se bajó, él condonó $12 millones. Que vuelva a Recanate entonces, carajo. Chao, un abrazo. Voy a contar más. O de otra manera del pago a Nicolás Domingo, que debe firmar inmediatamente recibido el dinero, el finiquito, y eso debe enviarse a la FIFA. En estos momentos, ahora, ¿se entendió bien lo que dije, verdad? Sí, perfecto. Proceso de forma de pago, de cómo hacer la entrega del dinero con Nicolás Domingo, quien ya al recibir está obligado a firmar el finiquito y que eso se envíe a la FIFA. Ahora, esto es ahora, en estos momentos. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hola. Hola. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, campeón? Tranquilo. Fabián, acá te saluda de Asunción. ¿Cómo andamos? Bien, todo tranqui. Yo quería nomás aportar mi opinión. Quisiera que el siguiente presidente de Olimpia sea uno que siga por el camino de la cordura, ¿verdad? Que no es que todos tenemos sueños de gloria, ¿verdad? Pero hay que ver cuánta plata hay que gastar lo justo, hay que ser conservadores, ¿verdad? Y no volverse loco otra vez, porque si no terminamos la misma. No sé quién es, yo te doy el perfil, pero no sé quién es. No tengo un nombre, pero bueno, eso. Gracias, muy amable. Dale, hasta luego. Adiós. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. 84 minutos. Hola. Hola. Beer Cooler. ¿Viste? Eso, Quique, ¿te das cuenta de lo terrible que eso? Ese archivo, o sea... ¿Cuál es la intención de pasar el archivo? Y no sé, hermano. Yo no voy a decir más ese... Hola, buenas tardes, no voy a decir más. Pero me sale, pues... Entonces, buenas tardes nomás. Ahí uno me puede decir... Hay que con una mordana ya no vamos a poder hablar ni nada por el... Hola, no me voy a decir. Hoy con el tema de la inteligencia artificial, yo ya te conté hace 3-4 años con el tema del Deep Voice y todo esto. Te ponen tu cara y te pueden... O sea, te pueden copiar. Ha sido una cuestión de protocolo, de etiqueta. Y va a ser cortante cuando te lo llene de café. Pero el hola, buenas tardes. Una cosa es que te mande saludo Elber, ¿verdad? Y que vos caigas leyendo eso. Pero ahí a decir hola y no. Buenas tardes, hola. No, es que más. ¿Cuántos minutos iba el partido ese, Quique? 40. ¿40? Pero Daniel, 4 minutos. ¿Cuánto?
84 minutos. 84, o sea, los 6 minutos posteriores y el descuento. Ya acá el señor Poncho no pudo relatar. Yo estaba comentando, ya está. ¿no? Hola. Hola. Mentiras. Hola. Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Darío, ¿cómo te va? Bien, hola, así, no, yo tengo miedo, papá, que me Pero diga. qué culpa tiene oyente. No, pero pues dice tu nariz por mí. No, ya fuimos viral, ya fuiste viral, ya está, ya. Eso no se vuelve, Bruno. Tranquilo. Como solés decir, los archivos. El archivo del terror, hermano. Sí, totalmente. Decime, papá, decime. Yo ni mi ídolo. Bruno, yo quería hacerte ¿cómo te voy a decir? Un paralelismo total de esto. Supongamos que vos tenés, a nivel prensa, vos tenés Diario ABC, Crónica y tenés La Nación. ¿Quién es el más creíble y quién da más confianza? Va a ser ABC. Y para nosotros los olimpistas, Recanate significa eso. El tipo legalmente, cuando así como dijeron los oyentes, el único que se le plantó al poder en la APS fue él. Y lastimosamente, si queremos seguir que en una Olimpia que en unos años no va a conseguir nada, bueno, vayámonos por Domínguez o con los olimpistas, le queremos a Recanate, le queremos en el Olimpia. Sí, gracias al amigo, no le menciono. Sí, dice, impresionante el Cardinal Deportivo. Acá si hay consenso, el olimpista va a apoyar al candidato que se presente. Va a ser un equipazo, independientemente quién sea el presidente. ¡Hola! Así nomás, Fabio, no. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Sí? Para mí el candidato es Marcelo Recanate. Y ahora, 1, 2, 3, Olimpia, mi buen amigo. ...41 51 730 41 51 731. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Tranquilo, de la ciudad de ya te estoy llamando. Qué bueno será. ¿Qué tal, Bruno? Tranquilo. Llovió de ahí en Itá también. ¿Señor? Llovió de ahí también, digo mucho. Está llovinando, señor, ahora. Está llovinando. Bueno. Decime tu opinión. Luis López, soy de la ciudad, como te dije, y como se dice generalmente, la unión hace la fuerza. Y Domínguez, Recanate, o sea que Recanate, Domínguez. Muy bien. Recanate Domínguez, dice el señor. O sea, Recanate, Cristian Domínguez. Apuesta a la unidad. Qué fuerte eso, o sea, que una dupla fuerte va a ser esa. ¿Qué pasa si es Cotonové Recanate? O Cotonové Grillo Domínguez, o Recanate va a decir Recanate. No, yo y Cotonové. Yo creo que, por lo que me informaba Johnny también, acá la estabilidad solamente se vería movida o afectada si es que uno de los dos candidatos decide igual yo iré por eso. Solamente. En ese mundo ideal, o sea, en el mundo ideal vos querés que todos los referentes estén unidos. Vos sabés que en un club tan grande como Olimpia es muy difícil eso, por el tema de los egos, el tema del esfuerzo, la disponibilidad, el dinero. Entonces, yo creo que también es comprensible que la directiva quiera ir por lo seguro. Entonces, yo creo que la lectura... Creo que este muestreo demuestra claramente lo que significa Recanate para el hincha del Olimpia. Algunos hinchas, porque esto siempre es proyectar lo ideal, dicen, sí, que sea Recanate, pero sin ser tan radical en algunos puntos. Son muy diferentes porque Coto Nogués y Cristian Domínguez son muy comedidos. Sí. Recanate es totalmente diferente, es lo diametralmente opuesto. Hola.
Hola, ¿Con quién hablamos? ¿qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Bien, campeón, ¿cómo andamos? Súper bien, acá volviendo del interior. Te estamos escuchando con un grupo de amigos, estamos. Ah, Bruno, sí. nosotros creemos que Coto Nogué es el candidato ideal. ¡Coto Nogué, carajo! Epa, hay una barra, luego será. Coto Nogué, presidente de Nañamembuí. Así mismo. ¿Cuántos están ahí, hermano? Acá ya hay asamblea. ¿Cuántos están ahí? Coto Nogué, presidente. Coto. Impresionante, ya está, señores. Se resolvió Coto Nogué, nuevo presidente de la Olimpia. Lo anunciamos hoy, 11 de enero del 2024. Fabio, ¿cómo estamos, hermano? Bien. Tenemos que cerrar Olimpia, ¿será? Hablando... Vamos a hacerlo, vamos a los otros clubes. Pero yo creo que la gente entiende. Esto será un maremoto, va a haber un cambio abrupto, radical. El día que el presidente diga yo no sigo, ¿sabes cómo se va a hablar? No hay necesidad que diga el club, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la afición. No, o que mañana tengamos la información que Zapá diga, hasta la próxima. Mira, sobre, ahí vamos a hablar 18 horas más o menos, Zapá deja hacerlo. Bueno, porque como te dije, Bruno, noticia suele ser esto, que el presidente actual deje, valga la redundancia, la presidencia, el puesto. Suele ser casi una noticia de gacetilla cuando decimos fulano de tal presidente de tal club seguirá por otro mandato. Es lo más común. Claro. O sea, entonces desde ese lado, se trata de Olimpia. Ya creo que hicimos el análisis del perfil de cada uno de ellos. Entonces es bastante comprensible y hasta sumarle el tema de la premura. Claro, porque es algo que va a ocurrir en menos de 90 días. Claro, porque en el mismo Olimpia hubo una situación totalmente diferente, como el caso de Brunote, ¿se acuerdan? La situación de Brunote fue... Ya que vos citás antecedentes, fíjate, claro. Fabio, cómo se fueron los últimos dos presidentes que eran presidentes del Olimpia. Y hago validación y de forma adrede, esto de decir presidente. Los últimos dos presidentes del Olimpia fueron Miguel Brunote y Marco Trovato. O sea, no es común esto de que un presidente diga, bueno, va a llegar el fin de mi mandato, tengo la posibilidad de seguir, pero no lo voy a hacer. Pero más que nada para mirar un poco nomás dentro de esa retrospectiva que hacemos, que Brunote se va justamente porque ya era irresistible el trabajo que estaba haciendo, o el mandato no era bueno, o sea, no se reflejaba en lo que significaba la dirección deportiva exitosa del club. Por eso se va. Entonces, y por eso es totalmente esto diferente, porque Cardona está haciendo un buen trabajo. A mí me extraña que en medio de los oyentes nadie pida su continuidad, por ejemplo. No, pues ya estamos hablando, Johnny, de que deja. No, pero siempre él aparece diciendo, ¿pero qué? ¿Por qué se va a ir el presidente? No, pues una decisión tomada, como decir, el presidente renuncia, como le va a decir no continúa, pues ya renunciamos con la tipo, ya se va, o sea, no es que renuncia, en realidad él lo que dice es, va a terminar su ya mandato. No me presento más. Exacto, sí. Porque esa fue la información que, para ser concretos y la palabra correcta es, en periodismo se llama... Para hacer, ayúdame Napochum, no es meticuloso. El rigor. El rigor en la información, para tener rigor, el rigor de la información, lo correcto es, él ya no se presenta a la asamblea más. Exacto. Y dejará de ser presidente del Olimpia. Totalmente. Por eso dábamos el marco teórico y el contexto futbolero. Porque uno lo dice así y... no parece gran cosa, pero es gran cosa porque en el mundo del fútbol lo normal es que todos los presidentes se perpetúen luego en los mandatos y hasta después ven si hay algún resquicio legal para ver si es que pueden extender los mandatos. Esto pasa desde Infantino, antes Blatter, hasta el presidente del club más humilde. Entonces. Chum, vamos a hacer algo. Atenden a poco la llamada. No. Por favor, te pido. Vamos a hacer las últimas 3 llamadas. Te pido, por favor, y hacemos cambio de frente. 3 últimas llamadas, señor Chan, por favor. Hola. No, para darle la mano, entusiasmo. No, pero yo a vos te critico porque vos dejás de ser. Yo soy luego así. Cuidado, Dani. Me hablo. No, viste cómo. Así cortito. Decir hola, buenas tardes. No, te digo. ¿Con quién hablamos?
Se fue el oyente. ¿Viste? Se fue. No, se dicho. No te vayan a entregar tan fácil, Chum. No, es que... Pero sí, 3 y 4. Estás hablando. 41 51 730. 41 No, yo 51 quería hablar con 731. Bruno cuando escuchó que yo soy el que voy a atender. Para hablar con Dani, muchachos. Para hablar con Dani. Sí, ahí está. ¿Con quién hablamos? ¿Está aquí qué? A ver, ¿con quién hablamos? Hola, ¿Sí? Oscar te saluda, Chum. Oscar. ¿Qué tal, Todo ¿Qué bien. tal, Chum? Todo bien. Tu hola era, te levantaste recién, parece. No, es el único que tengo. Decime, Oscar. O te llamó un cobrador. Eso puede ser también, che. Recanate 100%. Ujú. Ya está más viejo, está más sentado toda la vida. El otro, el hijo de ODD, como dijo uno anterior, siempre renuncia. Ese no es digno de ODD, parece. Un ODD o el hijo de ODD no tiene que renunciar a nada. Pero eso siempre se corre. Pero mira que, ojo, Cristian Domínguez inclusive ya estuvo con Recanate. Él lo último, Gracias al oyente, y yo sí, creo pero- que el oyente se refiere, porque si no me falla la memoria, su última intervención fue en la era Brunote. Estaba en el departamento de Claro, fútbol. él no estaba como dirigente, sino No. como una especie de asesor. Y es cuando vinieron Ale, Ramón Sosa y compañía. Estoy citando los dos polos, para que no inclusive digan. de técnico vino Gutiérrez. Cristian Baceda y Él Néstor se Gorosito. él se retira cuando renuncia Gorosito y renuncia Bacedas. Claro. A ver, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, señor Sí, Chun. sí, señora, ¿cómo le va? Muy bien, estoy queriendo cocinar y no puedo entrar en el teléfono y quiero hablar también yo. Adelante, el espacio es Yo, todo usted. mi candidato es Recanate, Ujú. porque él ya había dicho lo que en el 24 se iba a presentar. Ya escuché. ¿Qué está cocinando, señora? Y yo soy vegetariana, entonces estoy haciendo una tarta de zapallo y Ah, qué rico. tomate, lapote. Qué rico, señora. Que disfrute. Buen almuerzo, señora. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Vos no podés con Eugenio, y más se está cocinando. yo la he señora. esperado usted, Miguel. No, señor no, Chun, pero está que- bien, señora, la Sí que esperaba un tallarín con estofado de carne. Te bajó de una ondita cuando dijo yo soy vegetariano. Ay, mi Arazamata me bajó. A ver, último oyente, ¿con quién hablamos? Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Nicolás. Hola, Nico. Nicolás. ¿Cómo te va, Nicolás? Bien. Recién cociné todo, yo también un rico pollo con borí. Ese es más Ese, tuyo. ese callo. Bueno, ¿y tu candidato para presidente de la Olimpia? Yo como olimpista hubiera querido elegir a hijo de Domínguez, Cristian. A Cristian. Pero ninguno es como papá. Ninguno no llega a ser como papá. Entonces me quedo con Recanate. Ah, ok. Dale, gracias, Nicolás, ¿eh? Está. Bueno, así está. Pedido atendido. 3 oyentes. La señora que Puede estaba ser cocinando. dos No, plumas. pero Dale, ¿qué? dos. Mi voz el oyente quiere hablar contigo, señor. Ay, Kike, hay- Hablé con Chum, puede decir, No, hermano. no. ¿Qué? Puya, vos pensás lo que es. Vale, si ya justo quería hablar con Bruno y me tocó. No, dos manos, man. con, ¿Quién bueno, me- dos. Ok. ¿Con quién hablamos? Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Martínez. Martín, ¿puedes bajar el volumen de tu receptor? Desde Oviedo estoy llamando. De Coronel Oviedo. Sí. Sí, decinos. Recanate sea el presidente. Otro voto para entonces Marcelo Recanate. El último Chum. Ahora. Este va a ser el último. Sí. Este. A ver, ¿está ahí, Quique? Creo que todos votaron por Recanate, ¿eh? Por lo menos de los que me tocó a mí recibir. ¿Con quién hablamos? Tu nariz por mí hablamos. Bueno, cállate.
Vamos, se acabó. Pausa, dale. ¿Qué dijo? No, pero no coincide lo tampoco. No, por eso. No coincide. Hay que darle un premio entonces. Creatividad tiene que tener. No, así tampoco no. Vamos, dale, pausa. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras, los mejores precios del país, con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Escuchá esta super oferta. Bicicooler Midea 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 249.000 guaraníes. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, cerramos. Wilson, vamos a otra cosa, por favor, muchachos. Cerro Porteño ya tiene a su delantero. Dame referencia, Fabio. Todos los detalles, los datos, todo. Apodo, cómo patea, cómo juega, en dónde jugó. Está en el Liverpool. Quiero felicitarle porque Juanma está de vacaciones. Juanma Figueiredo, nuestro compañero que maneja muy bien la información de Cerro, pero le quiero felicitar al colega Jorgito Rojas, porque Jorgito Rojas fue el que lanzó la información ayer. Vecino, Tiago Vecino. Bueno, él es el que está muy cerca de ser jugador de Cerro Porteño. 24 años. Originario del Nacional de Montevideo, donde hizo su debut, una breve pasantía. Después ya termina yéndose en este caso al Liverpool, en donde tiene una primera etapa para luego de ser goleador de la temporada 2022 ir al Unión de Santa Fe, en donde no tuvo mucho éxito y volvió al Liverpool y estuvo muy compenetrado en lo que significó el título que consiguió el Liverpool, donde estuvo con Miguel Zamudio, zurdo, 24 años, Tiago Vecino, de buena estatura, mucha movilidad y es el segundo delantero, sería como el segundo delantero. ¿Sabes quién jugaba con él en el Liverpool? Bentancur. El que estaba en la Juventus, Bentancur, ¿es donde No, el que ahora fichó por Nacional. Otro que también se mencionó que Cerro lo buscaba. Yo pensé que era el Bentancur de la... Rodrigo. Rodrigo de la Juventus. El Juventus está ahora Bentancur, Mira que se mueven tanto. Se mueve, o se fue lo mismo, o sea, Vecino mismo, el Vecino famoso. Como me decía ahora, él pasó con Torreira. Pero ese es Matías Vecino. Claro, pero... ¿Ese dónde está ahora? Por eso yo estaba en el fútbol italiano. Benzema dejó Arabia y ahora parece que va a fichar por PSG. Y sobre Vecino veo que él hizo uno de los 2 goles en la final contra Peñarol. Sí, por eso decía que estuvo muy compenetrado en lo que significó el título del Liverpool. Vos sabés que tiene buen perfil. 24 años. Pues decime vos, ¿cuántos goles hizo este año? ¿Goles, asistencia tenés? Vos tenés, Dani. Ayúdanos con la aplicación. Yo veo 7 goles. Matías Vecino está en la Lazio. ¿Viste? El Lazio le ganó a Roma ayer 1-0 y se clasificó para las semifinales de la Copa Italia. 7 goles, 1 de penal y 1 asistencia. Sí, y esa asistencia justamente fue en la final contra Peñarol. ¿Pero en cuántos partidos? 17 partidos. No está mal, será. Te hablo del semestre. Claro. Porque el último semestre. Claro, porque el primer semestre tuvo, como decía Fabio, en Unión. No pasó mucho con él, entonces es como que volvió para levantar vuelo en Liverpool.
Bentancur está en Tottenham. Muchísimas gracias al oyente 009. Sí, claro, compañero de mi paisano. Son los amigos del WhatsApp, ya, toque ya nos dicen acá. Compañero de Son, claro. No, yo siempre de esa camada estupenda de los jóvenes uruguayos. El único que así encontró estabilidad es Valverde, hablando de Real Madrid, que ayer le ganó al Atlético en prórroga, ¿verdad? Pero después Torreira, que estaba acá, después se fue allá. El que está jugando de titular también ahora es el volante central, el de PSG. Pero ese es nuevo. Ugarte es nuevo. Ugarte yo te hablo de la camada que para Rusia 2018 eran Valverde, Bentancur, Torreira y Vecino. No, ellos eran como que nosotros somos la nueva camada, como es para reemplazar a los Cáceres, Arévalo Ríos, Sánchez, y de ellos los otros tres como que hicieron mucho recorrido. Valverde fue el más exitoso, y cierto, en Tottenham viene de una durísima lesión y volvió a lesionarse el hombre del Tottenham. Pero bueno, es la referencia por el mismo apellido que tiene entonces con el conocido volante, el delantero entonces de Liverpool, último campeón del fútbol uruguayo, entonces que también tiene fase de grupo en la Copa Libertadores y es el indicado, según lo que ustedes manifestaban, ¿eh? Sí, señor. Porque estamos hablando, ¿él por qué va a Unión? Porque en la temporada 2022 hace 15 goles, ahí le ficha a Unión, y va a Unión, y en Unión no pasa nada con él, con Thiago Vecino, hay que decir. Y ahí es donde vuelve a Liverpool su lugar en el mundo, por llamarlo de una manera, y su antecedente más inmediato justamente es haber aparecido con goles en la final ante Peñarol, donde gana el título el Liverpool. Es zurdo, patea penales, tiene buenos movimientos y es un buen asistente también. Estamos hablando entonces del complemento que estaba buscando Cerro, Jubero, Bernay para el ataque azulgrana. Bueno, a mí me parece muy buen perfil, o sea... Claro, diciendo joven. Ahora hay que ver cómo responde, porque su primera salida internacional no fue buena al ir al Unión de Santa Fe, que lo presentaron con todo como el goleador del fútbol uruguayo, y después volver, pero repito, hace poquito nada más hizo goles muy importantes para su equipo en Liverpool y tiene 24 años, es zurdo, tiene buen perfil, me parece que puede encajar tranquilamente en el fútbol paraguayo, viendo un poco su forma de jugar. Yo creo que en el caso de Cerro, y lo había dicho cuando analizábamos el equipo, y entre hoy hace 10 días no ha cambiado, porque se seguía hablando del famoso delantero. Cerro terminó el año con muy poco gol de sus delanteros, o sea, terminó Bobadilla siendo Damián fue el goleador más efectivo que los delanteros. Claro, hubo una racha donde Rodrigo de Jesús marcaba de cabeza para salvar algunos partidos sin extremis. Fíjate que Alfio, que era el suplente de Churín, terminó haciendo más goles que el titular. O sea, más allá del rasgo que tiene el delantero argentino de ser bastante solidario, el tema de presionar la salida del rival, en un equipo como Cerro vos necesitas que el 9 marque goles, y eso Cerro no ha logrado. Entonces, cuando acá analizábamos, Cerro tiene muchos delanteros, pero se viene de un año donde ninguno cumplió. Por eso, entre Churín, Queso, Alfio, si vamos a una cuestión numérica, Cerro necesita un delantero, no. Desde el rendimiento sí, porque la gran fortaleza del equipo de Bernay va a pasar por el mediocampo, tanto en la faceta de destrucción y mixto, que es Fabricio Peralta, Robert Pires da Mota, cuando vuelvan cuando Fabricio vuelva del Preolímpico con Wilder, ahí lo tenés a Carrascal también, y después la parte explosiva con Cecilio, Iturbe y Pachi. Entonces, el desafío de Cerro es fortalecer esa parte para que el delantero elegido por Bernay se encargue de finalizar. Y bueno, por eso se está buscando a un jugador que, como bien decía Fabio, salvo ese primer semestre del año pasado en el fútbol argentino en el equipo de Santa Fe, viene con un promedio interesante. Cuando daba los números en este segundo semestre en Liverpool, o cuando Fabio daba los números del 2022, hablamos de un delantero que además es joven, a diferencia de la política que utilizó Cerro en los últimos años, de traer jugadores ya más experimentados como Bocelio o Moreno Martins. Dirá, sobre del vegano, acá alguien envía a un amigo del WhatsApp, dice: Colonia Unida, pata de vaca.
y una mandioca al lado, o sea, ñante chara. Yo creo que la señora nos dijo que era vegetariana, ¿verdad? Perdón, Sí. no era vegana, Sí. vegetariana. Sí. Elvio Rojas, representante de Juan Escobar. ¿Cómo te va, Elvio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bruno? Decime pues dónde eso es para ir a comer. ¿Verdad que tira? O sea, yo no sé dónde vos estás, pero ahora mismo se da para un locro, un boriborí. Llovió todo recién, medio fresquito, después de ese calorazo que tuvimos. O un cumandazo, o hipocue. No, con este tiempo espectacular, será. Hablando de tiempo, ¿qué es lo que pasa, Elvio, con Juan Escobar, con Juancito? Y nada, ahora yo estoy viajando para saber interiorizarme bien y darle una buena solución. Pero de que va a ser una buena y gran solución, va a ser. O sigue otra vez como capitán y como crack, porque ya ganó todo ahí en Cruz Azul, o de repente sale con la venia del presidente a préstamo en un club grande de ahí, o de cualquiera de Sudamérica que juega Copa Libertadores, o un equipo interesante de Europa. Elvio, te saluda Fabio. Hubo una discusión con el entrenador. ¿Qué fue lo que pasó realmente? No, seguramente hubo algo, ¿verdad? Porque, a ver, esta gente son nuevas las que están llegando, ya sea el director deportivo también y el técnico, y nada. Y seguramente de repente no se habrán interiorizado bien y habrá pasado algo, ¿verdad? Pero yo estoy ajeno de esa discusión, si es que la hubo, pero definitivamente voy para darle una solución, para dejarlo en uno de los grandes de México, o para sacarlo ya sea a Brasil o a España. ¿Desde qué posición crees que se puede dar ese movimiento, Elvio? Digo, desde la postura que pueda tomar Cruz Azul. ¿Un préstamo, una venta del jugador, crees que se puede dar de ese lado? Lo que pasa es que él ya no llegó a Europa por el tema de la cláusula, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy, para darle una salida, vamos a decirle, elegante, podría ser un préstamo con opción a compra, ¿verdad? Que es lo que toda Europa me venía pidiendo hace 3-4 años atrás. Pero no se podía por la cláusula y porque era intransferible, ¿verdad? Entonces, ahora sí se da esto, y si es que va a tener que salir, seguramente se viene algo muy bueno. Y esa sería también la postura de parte del jugador y de vos, en este caso, de ya terminar un ciclo en Cruz Azul, ¿crees? No sé, por eso te dije las dos. Sería fantástico si continúa siendo el capitán, siguiendo como el jugador más reconocido ahí de la plantilla hoy, o de lo contrario saliendo a un equipo grande. Un equipo grande de Brasil o de México. Yo más seguro creo que tal vez se quede ahí por México, ¿verdad? O de por ahí un equipo de media tabla de España. ¿Y tenés las ofertas, sondeos por él desde esos lugares, Elvio? Lo que pasa es que ofertas no puedo tener todavía, porque todavía no hemos tomado la decisión. Pero siempre te preguntan. He parado mi celular hace 2 días de todos lados. Esa es la realidad. O sea, en estos 2 últimos días, 48 horas, estamos hablando de que hay gente que empieza a preguntar su situación. Totalmente. Y yo estoy seguro de que, así como te digo, si no se queda, sería algo fantástico. Porque va a estar en un club grande donde definitivamente ese equipo, si lo lleva, seguramente, o aquel equipo que lo lleve, seguramente va a hacer uso de la opción en menos de 6 meses, por el nivel que tiene Juan. ¿Y qué te dijo Juan? No, nada, que hubo algo y que para eso yo tengo que viajar para ver todo, hablar de repente con los directivos allá y tratar de salir como siempre, ¿verdad? Por la puerta grande, porque hoy es el jugador más reconocido, el jugador más respetado de
de Cruz Azul es Juan Escobar. Ahora, si aquello no entendió, por ejemplo, la gente nueva que estaba llegando, bueno, seguramente que ellos se las van a ver después con el correr del tiempo, ¿verdad? Que yo no creo que lo que nosotros no queremos es conflictuar en nada, ¿verdad? Porque hoy Juan está en calidad, por ejemplo, de darle una opinión a la hinchada, y le puedo asegurar que la hinchada no lo va a dejar salir. Así como el mismo presidente que no quiere que salga, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle una solución tranquila, con pañuelos blancos, y tratar, y salir por la puerta grande, solo con préstamo, y si continuar, borrón y cuenta nueva, y se continúa. ¿Cuánto más de contrato tiene Juan con Cruz Azul? Hasta junio del próximo año. Junio del 25. Sí. Y bueno, él iba a esperar entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Estás viajando entonces y en las próximas horas vamos a tener novedades con respecto a, en este caso, Juan Escobar? Sí, así va a ser. Pero tranquilo, algo demasiado bueno se viene. Como siempre, ¿verdad? Porque por el nivel que tiene Juan, yo creo que club no le va a faltar. Al contrario, vamos a tener que tomar la decisión de dónde irnos. Vamos a pegarnos el lujo. Y entonces ven con buenos ojos también la proyección que se pueda dar a partir de ahora, si es que el Cruz Azul da el visto bueno para que pueda ser cedido. Claro, porque nosotros teníamos el sueño europeo, era casi imposible porque la cláusula es muy alta. Entonces hoy si se da esta posibilidad, yo estoy casi seguro de que si no va a Europa, seguramente va a estar en uno de los grandes de nuestro continente, o ahí mismo también, que también es el continente americano, ¿verdad? En México. ¿Cómo está Robert Morales? Y Robert está súper bien. Mañana empieza ya el campeonato y arrancan ellos contra Querétaro. Yo tenía que estar ya hoy a estas horas o mañana, pero lastimosamente no pude conseguir el vuelo por el problema que tenía Copa, y estoy viendo otro vuelo por otro destino para llegar este fin de semana. Gracias, Elvio, por este tiempo. Muy amable. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Elvio Rojas, representante de Juan Escobar. Hubo algo, dice él, sin entrar tanto en detalles con respecto a lo que pasó y la diferencia que tuvo con el entrenador. Los colegas mexicanos hablaron de algo muy fuerte, ¿no? Y... ¿De qué hablaron? Yo no sé. No, y se habló mucho de que aparentemente hubo inclusive acusaciones, ¿verdad? Del jugador hacia el técnico, ¿verdad? De que no lo iba a tener en cuenta, por lo menos en el equipo titular. Recordemos, Martín Anselmi, argentino. El técnico. El que ganó la Sudamericana. El que ganó la Sudamericana con el equipo Independiente del Valle. Independiente del Valle. Fue contratado. El que era periodista, ¿verdad? Él es periodista. Sí. No tiene antecedentes de fútbol. Trabajó con Milito. ¿Viste que Daniel? No, es que se habló mucho de su perfil cuando gana con Independiente del Valle. Entonces, este es el técnico de Cruz Azul. Exacto. Él era ayudante de campo de Miguel Ramírez. El que gana la primera Copa Sudamericana. Acá en la cancha de Cerro, sí. 2019. Ese que te generó el problema del termo, ¿verdad? La camiseta. No. Eso fue la camiseta. No, eso fue Flamengo River. En Lima. Pero había ¿Qué te tocó ver? Camiseta Independiente del Valle que... Ah, claro, no, esa fue... Aquí estaba un colega con Ariel Julián. Sí. Nosotros estábamos frente a la parroquia Perpetuo Socorro. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Estábamos haciendo la previa con Federico. Y Ariel me pregunta a mí, ¿verdad? Mi opinión. Y yo le digo, para mí hoy gana Independiente del Valle. Y el colega que estaba aquí sentado se sorprendió y dijo, mira, yo le regalo una camiseta. Y después Federico me acusa a mí de que yo me quedé con una camiseta que era para la audiencia. O sea, vos tenés 2 episodios medio turbio entonces con la audiencia. El tema del termo. El termo. Que fue en River Flamengo. Sí. Que me tocó ir a Lima. Sí. Y el de Independiente del Valle es que me regala según tu versión, o sea, porque yo no escuché. Sí, ¿verdad? me regala el colega vos te regaló y Federico lo que dijo es que no, él dejó para la audiencia y que vos te apropiaste. Exacto. Eso es lo que me acusa Federico. Pero vos no hiciste esa promesa, Johnny. No, yo no hice. Ese día de la final. No, de la camiseta. No. ¿Qué se iba a sortear entonces? No, nada. No. Por eso vos tenés el termo sí, porque el colega, me acuerdo, me había dicho, mira, un paseo de River, dije yo, era. Y el colega, el oyente me envió un mensaje
en plena transmisión, y me dice, te apuesto, si yo pierdo, si gana River, yo te envío lo que pidas, me dice, ¿verdad? Y si gana Flamengo, yo te pido un termo. Perfecto, nos quedamos así. Termina el partido, Daniel. Sí. A los 2 minutos, Rubén Darío empezó a leer acá, Johnny, acá un fulano ya pide que le envíes el termo. Y ahí no, dije, no. Ese no fue el acuerdo. El acuerdo era en forma privada, yo le iba a enviar tal parte, porque estaba en San Pablo en ese momento el señor. Y que yo le iba a enviar ahí. Y ahí no dije, no. Bueno, entonces, con esto no se puede. Volviendo otra vez, en ese Independiente de Miguel Ramírez, él ya era el ayudante. El ayudante. Y después toma, vuelve a ganar Independiente del Valle. Él se va con Ramírez al Inter. Olimpia lo elimina. Claro. Y le va mal a Ramírez. Le va mal. En Inter. Lo sacan a Ramírez y él se va a un equipo a Chile, a Unión La Calera. Ahí le fue mal, lo sacaron. Y después estaba dirigiendo el que ahora es técnico de León o Toluca, Renato Paiva. Estaba en Independiente del Valle. Lo sacan a Paiva y Paiva lo acusa a Martín Anselmi de que él le estaba serruchando. Y ahí va a trabajar el argentino, gana la Copa Sudamericana y ahora es técnico de Cruz Azul. Y tuvo el problema entonces con Juan Escobar, porque Juan fue capitán. Juan era el capitán de Cruz Azul. Y mira que, o sea, escuchándole a Elvio, porque ya dijo, vamos a ver el tema del préstamo, y le tiró así la bombita, vamos a ver cómo le va con la gente, si le va mal al equipo, porque como diciendo, Juan es muy apreciado por la afición, y no es común que el técnico nuevo se pelee con el capitán, que hace rato está, y se da esto. Y bueno, y mañana es cierto, arranca la Liga MX, justamente con el Toluca, jugando el primer partido. Y después la parte gruesa entre el sábado y el domingo. Y lo que decía Elvio cuando dijo, el problema, creo que todos vieron el tema del avión, ¿verdad? Que se le salió la puerta. Y eso hizo que, por ejemplo, la aerolínea que mencionaba Elvio, baje todos los aviones de ese modelo. Y generó una especie de dificultades y reconexiones para entender por qué todavía no está en México el representante de Juan Escobar y Robert Morales. 13:31 minutos, vamos a hacer los servicios, Quique, ¿te parece? Antes. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón, a todos les gusta. Ayer, Copa de la Liga en Inglaterra, remontada del Liverpool para terminar ganando 2-1 al Fulham, que se había puesto en ventaja en el primer tiempo. Gran goleada del Real Madrid sobre el Atlético, en realidad muchos goles en este partido. Se definió en tiempo extra para la victoria del Real Madrid sobre el Atlético. Clásico madridista, 5-3 la victoria del Real Madrid en tiempo extra. Sorpresa en Copa Italia también, perdió el Milan, le ganó el Atalanta 2-1. Lazio le ganó en el clásico de la ciudad a la Roma 1-0. Para hoy, atención con lo que tiene que ver justamente con la semifinal de la Supercopa de España que se está disputando en Arabia. Barcelona va a enfrentar a Osasuna. El equipo de Xavi Hernández está buscando la final para enfrentar al Real Madrid. En Copa Italia, cuartos de final hoy, 17 horas, Juventus va a enfrentar al Frosinone, entre los principales atractivos que tenemos. Y ya lo decía Bruno anteriormente, el tema de Karim Benzema, que suena para poder llegar al PSG en este caso, si se podría dar nueva información y hasta si se quiere loca, decía la información de Sportson, que hablaba sobre esta situación, que se podría dar. Según informa este medio, fue el presidente del PSG quien habría pensado en esta oportunidad como parte de una sesión a 6 meses, atendiendo que no le va bien a Benzema, a Gallardo tampoco, en el equipo en el que están en estos momentos, el Al-Ittihad, que no puede levantar vuelos ni con la llegada de Gallardo, y Benzema que no está bien. La otra cara de la moneda con respecto a Cristiano Ronaldo, que sí está bien en Arabia Saudí.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas en San Lorenzo, WhatsApp 0986-519-505, seguinos en Instagram, @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián, vení, juntos vamos a crear. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida, adquiriendo tu plan participás del sorteo de un año de cobertura gratis, tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. Llegó la hora mágica, deliciosa y sana. Escuchen la variedad que Pollos Don Juan tiene para ustedes. Paté, fiambre primavera, hamburguesas de pollo, chorizo con queso, albóndigas y muchas otras opciones. Visitar nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Vamos a la noticia destacada. Con Johnny y Fabio hacemos una dupla ofensiva. Espectacular, sí, con mucho gusto. Adelante. ¿Eh? A ver. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y la noticia que sacudió el ambiente en todo lo que tiene que ver con el Club Olimpia y lo que anunciaba Bruno con respecto a Miguel Cardona. En ese momento habíamos arrancado apenas el programa y ya teníamos esta información que sacude. Cimbronazo en Olimpia. Olimpia tendrá un nuevo presidente. Confirmado, Miguel Cardona no va a continuar como presidente del Club Olimpia. No se va a presentar como candidato a la asamblea del mes de marzo y Olimpia tendrá nuevo presidente. Hicimos, por supuesto, un sondeo con los... Cimbronazo. Está medio arielístico. No. Ariel me busca esos tenis. Saludos, Ariel. No, pero vos sabés, ¿y cómo? Fede, que está de vacaciones también. Ya van a volver los muchachos. ¿Y cómo hacemos con esto, Bruno? Si se sacudió Cimbronazo todo. Es una gran explosión, claro. Un bombazo que te tiraron, un trallazo. Exacto. Sí, eso pero es sinónimo. Sí. Estamos... Es que se sacudió todo el ambiente, Bruno. No fue cualquier cosa lo que anunciaste, no. No fue fuerte. Vos sabés que ese término, ¿sabes cuándo yo aprendí? Ajá. En la serie Pablo Escobar, claro, ahí un reportero colombiano, cuando atentaron contra el edificio Mónaco de Pablo Escobar, que lo había hecho el cartel de Cali, con los hermanos Ochoa. Le pusieron una bomba en su edificio donde estaba su familia y el reportero decía: acá nos encontramos, señores, un cimbronazo que sacudió el edificio Mónaco de Pablo Emilio Escobar Gaviria, que se encontraría con su familia. Y ahí cimbronazo, dije, cimbronazo, y es un bombazo. Sí, una super bomba, sí, sin duda. O Capupaite. Bueno, Johnny, también tenemos que hablar de una dupla, dijimos. De Cerro y este momento y el equipo base que está preparando Bernay. Va a sonar raro, Johnny con la música de Cerro ya anunciando el equipo de Cerro. ¿No tenés problema, Johnny? No, pero por favor. Oye, ya al contrario. Cerro un tiempo, Johnny. ¿Cuánto tiempo? Y poco tiempo, 3 años aproximadamente. En esa época de la visita al Congreso.
Ah, que le dijo, acordate que yo te debo. No olvides que te debo. No olvides que te debo. Que le debía al tipo, se le anticipó. Exacto, sí. Fue un anticipo espectacular. Mañana viaja Cerro con destino a Colombia para lo que será el partido del sábado ante América de Cali. No será noche escarlata, porque noche es noche. Este partido va a ser a las 5 de la tarde. Cerro para ese partido: Jan Fernández, Alan Benítez, Jorge Morel, Javier Báez, Santiago Arzamendia, Juan Iturbe, Rafael Carrascal, Robert Piris Damota, Pachi Carrizo, Cecilio Domínguez y Diego Churín. Me gusta el equipo de Cerro, será. ¿Qué querés que te diga? Y era el equipo base. Salvo ese Carrascal, ahí no sé cómo va a volver. Lo que pasa es que no están los que tienen que jugar ahí, Viera y dicen los colegas Peralta. que está muy fino Carrascal, va a su casa, él fue figura en el equipo de América de Cali. No, pero para el amistoso, bueno, la apertura, el tema. Claro, la apertura y la Copa Libertadores. Ahí lo que no, en su casa y en el América nomás que rinde un amistoso. No. Es más, a él juega contra Cerro en aquel ya Libertadores del 2021, cuando Cerro y América, claro, y Cerro le ganan los dos partidos a América, y allí lo ve a Carrascal en ese 4-3-3 del equipo colombiano. Carrascal jugaba de 8 como volante por derecha, y luego lo trae para el siguiente semestre y tuvo su mejor momento en ese 21, y en la primera parte del 22 después se fue el mazo, ¿verdad? Con el tema de la compra. Hablando de eso, yo me acuerdo porque ese partido no se jugó en Cali, creo que se jugó en Bucaramanga o algo así. Sí. Yo no sé cómo está, porque justo en la Libertadores del 24, a los dos paraguayos que entran en repechaje, a Trinidense y Nacional, les toca equipos ecuatorianos. Creo que todo el mundo sabe lo que está pasando en Ecuador, ¿eh? Sí. Yo no sé cómo queda eso, porque si la Conmebol va a garantizar, o estos equipos tendrán que salir a ser locales. Nacional y Trinidense juegan contra representantes ecuatorianos. Uno el equipo de Ever, el Nacional, y el otro es el Aucas. El equipo de Carlos Rolón. Claro, entonces paraguayo que está ahí también. Yo pregunto, ¿verdad? Porque justo los dos ecuatorianos juegan contra los dos paraguayos. Y si mira que Daniel, seguridad, ya tuvimos situaciones similares. River, por ejemplo. Es que yo cité lo de ese Cerro América, no se jugó en Cali porque había disturbios, había conmoción social en Cali. Porque en ese momento. River había ido a Colombia y mientras jugaba el equipo de Gallardo se escuchaban disparos fuera del campo de juego. No, o sea que la Conmebol no, por eso. Y bueno, ahora con lo de Ecuador, a estar también atentos con lo que pueda ocurrir con el fixture de la Libertadores, que arranca en febrero, ya se juega esa fase. Para ir cerrando, Junior Maravel va a jugar en el Palestino de Chile, el ex delantero de General Caballero a estas alturas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Fe de ratas, un peliculero por lo visto, ¿cómo se dice cuando...? Cinéfilo. Cinéfilo. Serie, eso que ve muchas series. La rectificación correspondiente eran los hermanos Rodríguez Orejuela. Claro, sí. Cartel de Cali. Los Ochoa estaban con Pablo Escobar. Es cierto, eran del cartel de Medellín, los hermanos Ochoa. Pero no estaba muy seguro. No quería pifiar. Y sí, para hace mucho que... Ese es el patrón del mal. Porque y el otro... Bermúdez, Bermúdez dijiste. No, Bermúdez dije. No, Parra quería decir. Perdón, Parra. Parra es el que hizo después la serie de la FIFA. También, el presidente. Ya no hay miedo. Este es de Parra, para mí el mejor. Después el brasileño tampoco estuvo mal. Pero viste que es natural, entonces. Wagner Moura. Que hizo una serie también espectacular para policía, eran policías especiales que mataban, entraban en la favela y todo eso. Tropa Élite. Tropa Élite. Iba lejos, chucha.
Aquí Bruno. Vale con niñas de filósofo, o sea, por No, algo no, vos sabés. vos le preguntás de chorizo hoy cuá, Sí. vos le preguntás cine hoy cuá, le preguntás de la NFL hoy cuá, la Wall Street hoy cuá, demócrata republicano hoy cuá, Franja de Gaza qué pasa hoy cuá, le preguntás, Fabio. No, hace poco surgió algo, no, eso no va para La lista. No, pero estábamos hablando y estaba bien informado también, estaba bien informado. No, Dani. no, hoy cuá. No. Te digo, es una cosa de lo que loco, pasa será. es que Quique puso la cortina de la No, serie sabe- Narcos de sabe Netflix todito, será. Y después, claro. que justamente Bruno hacía la diferencia entre las dos series, pero esto salió por lo que ustedes comentaban de donde Bruno escuchó por primera vez lo del cimbronazo, que fue el término que utilizó Fabio para presentar la información del Olimpia. Pero la serie Narcos tenía capítulos, ¿verdad? Capítulo México, capítulo Colombia, y a este paso capítulo Ecuador. Ipi. Atención, información de último momento, señores. Jan Fernández fuera por 2 a 3 semanas de Cerro Porteño. No llega para el inicio del torneo. Atajará Alexis Arias. Es oficial. Es más, está en la cuenta del Club Cerro Porteño. Informe médico. 13:43 minutos. Hace 2 minutos. Lanzó esto Cerro Porteño, informe médico, dice: Barrio Obrero, 11 de enero de 2024, informe médico. El Club Cerro Porteño informa que el arquero Jan Fernández presenta lesión fibrilar en cara posterior de muslo izquierdo. El tiempo estimado de recuperación es de 2 a 3 semanas. Departamento Médico del Club Cerro Porteño, Barrio Obrero, Asunción, Paraguay, Antequera, entre Avenida Acuña de Figueroa y Cerro León nomás. Estadio General Pablo Rojas, primer piso, teléfono 370-090, 371-022. Bueno, si hacemos la ¿Qué te reí, Johnny? No, pero si El hacemos fondo la completito. pero si hacemos la proyección y teniendo en cuenta que el primer adelanto es la segunda fecha, Jan se pierde los primeros mínimos 2 partidos y si Claro. uno quiere ser cauteloso, los primeros 3 partidos. Y allí es donde Cerro se protege al tenerlo a Arias. Totalmente, y por eso quiero ir a lo de Arias. Alexis Martín Arias, 31 años, 1.87 de estatura, está para ser el arquero titular. La primera fecha ante Trinidense, que no se va a jugar en la Nueva Olla. Para conocer un poco la trayectoria de este nuevo arquero de Cerro. Gimnasia Esgrima de La Plata entre el 2016 y 2019, Unión La Calera y O'Higgins en Chile y últimamente en Argentinos Juniors. Va a ser el arquero de Cerro entonces en el arranque del torneo de apertura. 31 años para Alexis Martín Arias ante la lesión de Jan Fernández. Ayer la cuenta de Cerro, hace 17 horas, se dice un día menos para volver. Y aparece la foto no tan clara de Jan después de la práctica. Y hoy estuvimos viendo la movilización de Cerro y él ya no subió al campo de juego. Bueno. Y si Arias ataja bien esos 2-3 partidos, ahí se va a dar el debate, porque creo que todos coincidíamos que más allá del mal año que tuvo Jan, siempre hago ese corte posterior a la serie contra Fortaleza por el repechaje, él debía arrancar. Y el puesto del arco tiene esa dinámica bien particular, que te lo digan Gastón Olveira y Juan Espínola, ¿verdad? Entonces, yo creo que si Arias prueba y aprueba y hasta se destaca, yo creo que se va a hablar sobre quién debe ser el dueño del arco de Cerro ante este informe médico de Cerro Porteño que lo baja el brasileño durante 2 o 3 semanas. Nobleza obliga a decir, ¿sabe quién te ganó, Chum? ¿En qué? Caló. No, nuestro dibujante. No es dibujante, no se dijo, no sé, es caricaturista, se dice. Exactamente. Que no se enoje Caló, el dibujante le decía, sabio dibujante, hermano querido. Caricaturista, capo. Sí. Wagner Moura, se llama el actor brasileño. Sí. Gracias. Sí, No, más, porque yo a él no vino más mi WhatsApp por eso. Pero es más, él tuvo que hacer el esfuerzo y lo que ocurre con todos los locales, porque es más, la serie de Narcos
tuvo mucho rechazo en Medellín, por una cuestión lógica, como también aquel documental de los 12 Escobar se había prohibido mostrar en esa serie 30 de 30 de ESPN. Tropa de élite. Esa es la serie que él hizo. No, ya dijimos eso. Pero y él tuvo que aprenderse lo que es el sotaque para los brasileños, el acento. Y viste que ahora se viraliza mucho este tema de cómo hablan los locales y aparece algún influencer o alguna influencer hablando como argentino, paraguayo, uruguayo. Y en el tema colombiano, demasiado se nota que el acento colombiano que más se exporta es el acento paisa. Sí, Quiero cuestiones lógicas, ¿verdad? Y te salen los de Barranquilla, los de Cali. Y eso hizo Parro también en el presidente, para hacer la tonada chilena, ¿verdad? Que le salió muy bien. Entonces ataja Arias. Sí, seguro. Quiero pedirle un gran favor a Edgardo Romero, a Guillermo Maniqui, a Mercedes Pizurno y a todos los compañeros. Me dicen que a las 14 horas haría la conferencia de prensa Miguel Cardona. Yo quiero que te quedes, Johnny. No creo que sea en ese horario, Bruno, porque yo también estoy gestionando. Pero no podés hacer guardia por cualquier cosa que Quique esté atento. De hecho, yo me voy al Olimpia ahora. Terminamos y ya me voy al Olimpia. Porque la conferencia va a ser vía... ¿Cómo se dice? Zoom, tipo Zoom. Tipo Zoom. Telemática. Época telemática. El presidente en Miami y nosotros en sala de prensa. Bueno, pero y Johnny, ¿qué pasa si vos te vas y en ese camino se hace? No. Lo que dice Johnny es que van a estar los muchachos que cubren Olimpia allí para hacerse. Pero ¿y qué pasa si antes tira él para estar atento nomás? Sí, eso nomás lo que yo digo. Claro, lo que Johnny te dice es que... Y pedirle a Guillermo y los muchachos que transmitan, pues, ¿entendés? Y si es la primera parte... No va, ahí está Guillermo, claro, dice Guille, claro, no, pero le pedimos permiso, pues la noticia siempre, bien Guillermo, gracias Guille, porque puede ser a las 14 la conferencia de prensa. Pero Johnny ya se va. Aquí tengo Bruno. A ver. El presidente de la institución, el señor Miguel Cardona, convoca a una conferencia de prensa hoy en el Salón Blanco del Olimpia. El titular del club hablará a toda la nación olimpista desde Miami, Estados Unidos. Los medios de comunicación tendrán acceso a un link para poder contar con la imagen de conferencia, como también así los periodistas que llegan hasta el Salón Blanco que podrán realizar sus preguntas. Aquí no dice el horario, pero voy a consultar. Lamentablemente. Impresionante. Venir a retirar $1 millón que ya va a estar en unos fajos de $100 en la esquina de Herrera e Iturbe y no te dice la hora. Sí. Bueno, si vos te vas a ir a pescar y vas a acampar. Bueno, Johnny, te vas directo entonces de acá. Sí, señor. ¿Trajiste tipo el Chavo algo para comer por el camino? Así No. Es que por el equipo aparte la adrenalina, todo. Claro, totalmente. Bueno, Guillermo Domaniqui va a estar atento con todo el equipo de periodísticamente para la Trasmi. Bueno, y vamos con eso de 4 minutos más la primera parte de Elvio. ¿Te parece, Wilson? Estamos cerrando el Cardinal Deportivo. Cumplimos con todos los patrocinantes, con todos los anunciantes, Quique. Gracias. Elvio Rojas charló con nosotros sobre el tema Juan Escobar. Le van a buscar club, ¿verdad? Primero van a escuchar qué dice Cruz Azul. Si es que se arregla todo esto para que continúe Pero los medios mexicanos dicen ya que la directiva resolvió que tengan una escucha oferta. Es que ellos mismo dio a entender, hasta tiró la perlita de vamos a ver cómo les va si le sale mal la jugada. Entonces ya se va Johnny. Claro, recogió su termo de decir ya Está bien. Chao Johnny, andate nomás. Y mientras acá la guardia la guardia. ¿Quién se queda guardia? Wilson tiene el link correspondiente. Patada, Porque Wilson tiene el link correspondiente, entonces ahí seguramente. Bueno, nos vamos entonces con el tema Elvio Rojas y lo de Olimpia, que fue muy fuerte hoy. Cerramos el Cardinal Deportivo y ya llega periodísticamente con Guillermo Domaniqui y Edgardo Romero y todo, Mercedes Pizurno, todo. Roberto está de vacaciones. Chao, buenas tardes. Y nada, ahora yo estoy viajando para saber interiorizarme bien y darle una buena solución.
pero de que va a ser una buena y gran solución, va a ser. O sigue otra vez como capitán y como crack, porque ya ganó todo ahí en Cruz Azul, o de repente sale con la venia del presidente a préstamo en un club grande de ahí, o de cualquiera de Sudamérica que juega Copa Libertadores, o un equipo interesante de Europa. Elvio, te saluda Fabio. Hubo una discusión con el entrenador. ¿Qué fue lo que pasó realmente? No, seguramente hubo algo, ¿verdad? Porque, a ver, esta gente son nuevas las que están llegando, ya sea el director deportivo también y el técnico, y nada. Y seguramente de repente no se habrán interiorizado bien y habrá pasado algo, ¿verdad? Pero yo estoy ajeno de esa discusión, si es que la hubo, pero definitivamente voy para darle una solución, para dejarlo en uno de los grandes de México, o para sacarlo ya sea a Brasil o a España. ¿Desde qué posición crees que se puede dar ese movimiento, Elvio? Digo, desde la postura que pueda tomar Cruz Azul. ¿Un préstamo, una venta del jugador, crees que se puede dar de ese lado? Lo que pasa es que él ya no llegó a Europa por el tema de la cláusula, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy, para darle una salida, vamos a decirle, elegante, podría ser un préstamo con opción a compra, ¿verdad? Que es lo que toda Europa me venía pidiendo hace 3-4 años atrás. Pero no se podía por la cláusula y porque era intransferible, ¿verdad? Entonces, ahora sí se da esto, y si es que va a tener que salir, seguramente te viene algo muy bueno. Y esa sería también la postura de parte del jugador y de vos, en este caso, de ya terminar un ciclo en Cruz Azul, ¿crees? No sé, por eso te digo, te dije las dos. Sería fantástico si continúa siendo el capitán, siguiendo como el jugador más reconocido ahí de la plantilla hoy, o de lo contrario, saliendo a un equipo grande. Un equipo grande de Brasil o de México. Yo más seguro creo que tal vez se quede ahí por México, ¿verdad? O de por ahí un equipo de media tabla de España. ¿Y tenés las ofertas, sondeos por él desde esos lugares, Elvio? Lo que pasa es que ofertas no puedo tener todavía, porque todavía no hemos tomado la decisión. Pero siempre te preguntan. He parado mi celular hace 2 días de todos lados. Esa es la realidad. O sea, en estos 2 últimos días, 48 horas, estamos hablando de que hay gente que empieza a preguntar su situación. Totalmente. Y yo estoy seguro de que, así como te digo, si no se queda, sería algo fantástico. Porque va a estar en un club grande donde definitivamente ese equipo, si lo lleva, seguramente, o aquel equipo que lo lleve, seguramente va a hacer uso de la opción en menos de 6 meses, por el nivel que tiene Juan. ¿Y qué te dijo Juan? No, nada, que hubo algo y que para eso yo tengo que viajar para ver todo, hablar de repente con los directivos allá y tratar de salir como siempre, ¿verdad? Por la puerta grande, porque hoy es el jugador más reconocido, el jugador más respetado de Cruz Azul, es Juan Escobar. Ahora, si aquello no entendió, por ejemplo, la gente nueva que estaba llegando, bueno, seguramente que ellos se las van a ver después con el correr del tiempo, ¿verdad? Que yo no creo que lo que nosotros no queremos es conflictuar en nada, ¿verdad? Porque hoy Juan está en calidad, por ejemplo, de darle una opinión a la hinchada, y le puedo asegurar que la hinchada no lo va a dejar salir. Así como el mismo presidente que no quiere que salga, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle una solución tranquila, con pañuelos blancos, y tratar, si salir por la puerta grande, solo con préstamos, y si continuar, borrón y cuenta nueva, y se continúa. ¿Cuánto más de contrato tiene Juan con Cruz Azul? Hasta junio del próximo año. Junio del 25.
Y bueno, él va a esperar entonces qué es lo que va a pasar. ¿Estás viajando entonces y en las próximas horas vamos a tener novedades con respecto a, en este caso, Juan Escobar? Sí, así va a ser. Pero tranquilo, algo demasiado bueno se viene. Como siempre, ¿verdad? Porque por el nivel que tiene Juan, yo creo que club no le va a faltar. Al contrario, vamos a tener que tomar la decisión de dónde irnos. Vamos a pegarnos el lujo. Y entonces ven con buenos ojos también la proyección que se pueda dar a partir de ahora, si es que el Cruz Azul da el visto bueno para que pueda ser cedido. Claro, porque nosotros teníamos el sueño europeo